mundo en el que vivimos fue destruido. Un portal se abrió de la nada, escupió monstruos sin parar. Desde entonces los humanos debemos pelear contra monstruos para sobrevivir. Y nuestro protagonista ha vivido de ese modo toda su vida. Así pasaba un día, un mes, un año, 10 años. Con su espada cortó a todo monstruo que se le puso delante. Él no tenía miedo. Luego llegó esa cosa. Un gigantesco monstruo poseedor de una gran presencia, el cual exige la rendición del guerrero. Después de todo, aquel mundo que este conocía ya había desaparecido. Alega el monstruo. Nuestro rubio guerrero guarda silencio y escucha a la bestia que ofrece al chico volverse su espada y unirse a él. Molesto, el muchacho grita y carga con rabia para comenzar el combate. Salta y se eleva sobre el enemigo pasando justo al lado de este, esquivando y viendo al monstruo en su puño. La cosa no se sorprende. Nuestro muchacho gira en el aire para no perder de vista a la bestia, pero es obligado a esquivar un poderoso golpe de este. Sin embargo, recibe de lleno un rodillazo que lo manda a volar causando heridas serias. El monstruo se burla. No importa cuánto ataque resistas, no dejarás de ser una especie de insecto más. El guerrero toma impulso y vuelve a lanzarse al ataque. Este se acerca al enemigo, quien parecía no reaccionar, hasta que levantó uno de sus brazos, con su aura indicando el poder abrumador del golpe que se viene. Y como si fuese un simple juego, golpea al muchacho enviándolo directo al suelo. De rodillas quedó nuestro amigo, mientras que el imponente adversario está completamente ileso posando con su enorme espada. Y no me malinterpreten, cabello largo y un llamativo collar en su cuello. Collar que llama la atención de nuestro muchacho. Este rápidamente se prepara al ver que su rival echa su espada hacia atrás y cargará un poderoso ataque para rematarlo. Prepara su propia arma y lanza con toda su fuerza a esta atravesando el pecho de la bestia, dejando allí un agujero tan grande como la que decía ser virgen. Y resultó que, bueno papá, medio pueblo entró ahí, interrumpiendo claramente el ataque que estuvo a escasos milímetros de pegarle en la cabeza. Resulta que el collar fue partido junto al pecho del monstruo. Este mismo, al notarlo, maldice al bastardo por haberlo hecho, mientras que el muchacho estaba tambaleándose como tío borracho. Exhausto, el collar comenzó a emitir una luz haciendo que el monstruo grite de pura rabia mientras es elevado y desintegrado con un halo de luz impresionante. Así el joven espadachín yacía en el suelo tras su victoria. Ha perdido bastante sangre. Se fijó en la hermosa vista que se despliega ante él por última vez. Cierra lentamente sus ojos, mientras lo que pareciese ser una estrella fugaz surca los cielos. Y esto es El Dios de la Espada de un Mundo Destruido. Chicos, ustedes saben que esta semana no me tocaba subir resumen, así que esto es un regalito para ustedes, para que lo disfruten, para que se sientan bien conmigo, para que vean que ya yo no descanso como si chambeara, sino que yo chambeo para descansar. No ven, digo, pero antes de continuar con el resumen, quiero agradecer a los miembros del canal, a los que dan like, a los que comparten, a los que comentan, sobre todo. Los dejo con el video, disfruten este regalito. Hey, antes de continuar con la historia, permíteme contarte algo bien genial. Me he entrado a las suculentas cifras que ganan algunos suscriptores con el trading, así que me puse a investigar como loco y he encontrado esta increíble plataforma llamada Pokebroker. Una plataforma de trading, y sí, sé que cuando escuchan la palabra trading inmediatamente sienten ansiedad y pánico, pero tranquilo, mis amores. Con Pokebroker podrá por fin manejarlo. Es muy fácil de usar, cuenta con una interfaz bastante fácil de comprender. Créeme, no pasará mucho para que tú pases de ser un principiante a una persona bastante capaz en el trading. Para hacerlo, solo descargamos la aplicación, nos registramos con una cuenta de correo electrónico, Google e incluso Facebook. Y no puedes olvidarte de utilizar mi código promocional BENEYAMI6. Así conseguirás beneficios en tu primer depósito, mi rey. Aquí te ofrecen bastantes herramientas para empezar y, como no, sus truquitos también. Y ahí te va uno. Cuando noto 3 velas verdes seguidas, a menudo indican que hay una tendencia a la alza, así que podría ser un buen momento para colocar una opción de compra. Además, aquí cuenta con un 0% de comisión para retirar tu dinero. Y por si fuera poco, cuentan con varios métodos para que puedas hacerlo, desde las típicas transferencias bancarias hasta criptomonedas. Súmale a eso que cuenta con una activa comunidad y soporte 24/7. Bro, si quieres iniciar en el mundo del trading, Pokebroker es la mejor opción sin dudas. De ahí pasamos a algún lugar, algún punto del tiempo antes de que todo se fuese al carajo. Hay alguien caminando por las calles de una gran ciudad. Un chico pelinegro vestido casual, con cara de pocos amigos. Una pequeña alarma suena anunciando que había llegado a una puerta llamada Puerta Nazar, un lugar de rango C, al cual se recomienda ir mínimo 3 personas juntas. Este chico escucha cómo el sistema de seguridad pide su registro de héroe y su identificación, pues los civiles tienen totalmente prohibido el paso a este lugar. El joven levanta las piernas y abre de una patada a las rejas, causando que una alarma mayor se active y avisa sobre la entrada forzada de un héroe no registrado y quedando su cara grabada en las cámaras de seguridad. El muchacho se coló por el bosque y mientras avanza detenido por una voz que lo llama, voltea para encontrarse con un grupo de héroes. Uno de ellos pregunta amablemente si acaso el joven estaba perdido, ofrece su ayuda para llevarlo a la salida, pues ellos realmente ya estaban retirándose del lugar. El chico solo los mira, no responde. Eso y su nula expresión incomodan al héroe. A su vez, el grandote y la chica se preguntan por la vestimenta del joven. Tal vez este no sea un héroe como ellos, aunque claro, un portador o un recolector podría vestirse como quisiera. Este tipo, dicen ellos, literalmente está casual, como si viniera de una escuela cargando su mochila y unas chanclas viejas. Llegan a la conclusión de que lo abandonaron por ser un inútil. A todo esto, el muchacho finalmente habla para decir que no, que él acaba de llegar y que no se fijen en él, que lo ignore. Un héroe afirma que sí, definitivamente lo dejaron atrás por ser un inútil. Es interrumpido por el aparente líder del grupo. Él ya había visto a varias personas como él. Obviamente te colaste aquí, dice el líder, pensando que estar aquí debe ser algo fácil tras verlo en internet o televisión. Deberías obtener una licencia aprobando el examen y entrenando, y luego ingresar por una puerta de rango F, no comenzar por una de rango C como esta. El chico dice que entiende la preocupación y agradece la ayuda, pero nadie te la pidió y nadie te preguntó. Bueno, no dice eso, pero debió decírselo. Igual dice que no es necesario que lo ayuden. Estos tres se quedaron incómodamente sorprendidos. Dos de ellos se alteran un poco y son calmados por su líder diciendo que está bien, si el chico quiere ignorar los consejos podía irse. Ya experimentará y aprenderá de primera mano que estar aquí no es como lo ve en videos. Este sitio puede llegar a ser brutal. El muchacho avanza y no tardó mucho en toparse con un enorme orco. Ambos cruzaron miradas, mientras uno gruña, el otro se quita y aparta su mochila, cerrando los ojos tranquilamente. El orco furioso ataca, el chico abre los ojos diciendo que han pasado 10 años. Desaparece un instante de la vista de la bestia, salta y ataca con un poderoso puñetazo que lanza y desaparece por completo la cabeza del monstruo. Así de rápido había terminado el enfrentamiento, cayendo el cadáver causando un charco de sangre. Y vemos al joven terminando de decir que 10 años han pasado y absolutamente nada ha cambiado. Allí en el suelo ve algo y lo levanta. La espada de ese orco que parecía estar bastante afilada, por lo tanto le serviría para cortar. ¿Y cortar qué? Se preguntarán. Pues la carne del cadáver de este monstruo, buscando sus entrañas hasta encontrarse con una piedra mágica de calidad baja. Normalmente él no echaría ni siquiera un vistazo a este tipo de piedra de tan baja calidad, pero aún así abre su mochila y la guarda. En eso siente un pequeño movimiento detrás de él, resultando ser pisada de más orcos. Un grupo que sin dudarlo un instante le ataca. Esquiva el primer ataque agachándose y con la misma piedra mágica golpea la cabeza de un orco, explotándola por completo. Los demás continúan avanzando con sus armas mientras son esperados con mucha calma. En otro lado, con el grupo de antes, la chica menciona al joven cuestionándose sobre qué pasaría si realmente muere. Su compañero pregunta si acaso le preocupa a ese sujeto. Su líder dice que si realmente aquel chico se había colado por las fuerzas en este momento, los agentes del centro de control deberían estar buscándole. Después de todo, esta es una mazmorra de rango C. Seguramente envían agentes de rango B o superior detrás de él. Mientras el muchacho no se tope con un monstruo, debería estar bien, así que no hay nada de qué preocuparse. El grandote del equipo dice que tiene razón. Los agentes irán a salvar al imbécil
y quien seguramente está temblando escondido en algún lugar. Y vemos que el único que está realmente temblando es este orco, a quien le acaban de dar el golpe de su vida. Otro orco ataca por detrás, lo esquiva y el pobre orco sabe qué pasó. El joven está a punto de recibir otro golpe, pero de la nada este va y patea al orco en su nuca, cayendo muerto el pobre orquito, junto a su compañero. El chico toma la espada y se prepara para revisar 3 cuerpos más. Después de un rato cazando y matando monstruos, la mochila quedó totalmente llena de piedras mágicas, la mayoría de nivel bajo o medio bajo. De fondo alguien corriendo se detiene en seco y avisa por radio a sus compañeros, y en segundo todos se aproximan al joven. Finalmente los agentes habían llegado. El agente se presenta, ellos son del centro de control. Vienen a pedir la identificación y registro de héroe debido a que no los proporcionó en la entrada. El chico se pregunta de qué centro de control habla este tipo. El agente repite su orden, recibe una mirada seca por parte del muchacho, solo para darse la vuelta y caminar como si no estuvieran ahí. El agente se pone molesto y pide a su compañero que espose al muchacho antes de que se vaya. Este le obedece y saca a las esposas. Se acerca y le dice que de ser necesario va a utilizar la fuerza bruta, tomando al joven de la mano. Le dice que si se lastima no será responsabilidad de los agentes, es mejor hacerlo pacíficamente. El protagonista lo sostiene y aparta fácilmente, haciendo que la gente se cague del susto, y además piden que lo dejen de molestar y que simplemente regresen por donde vinieron. Dos agentes al ver esto se preparan y sacan sus porras especiales con un sello de maná del 4º grado. Era algo interesante, pero solo serviría contra orcos, piensa el protagonista. Este torce el brazo de la gente que tenía sujetado, haciendo gritar al pobre hombre. Les dice: escúchenme, ya no le voy a advertir más. Si no quieren salir heridos, simplemente váyanse. Ambos ignoran las palabras del prota y se lanzan a él, siendo bloqueado fácilmente con un simple movimiento de brazos. Evita el golpe inclinando la cabeza. Al instante mueve su pierna y contraataca con un rodillazo en las costillas, dejando totalmente doblado al pobre agente, y sin descanso se posiciona nuevamente para patear al otro agente, mandándolo a volar. El líder del grupo observa cómo sus compañeros fueron humillados sin que él pudiese hacer nada para evitarlo. El prota lo ve, utilizando su velocidad desaparece a la vista del hombre, atacándolo directamente de frente. El agente logra mantenerse de pie y retrocede unos pasos intentando recuperarse. El prota aprovecha y pregunta juguetonamente si aún existe un problema por no tener registro de héroe. Y por supuesto, la gente captando la indirecta de inmediato dice que no habrá ningún problema. Pero el chico pregunta: ¿y qué hay sobre la zona de ruptura? Y aquí, para que entendamos todo, nos explica que los pasajes dimensionales habían aparecido alrededor de todo el mundo, y como los productos de cacería que obtienen los héroes se utiliza como fuente de energía, el Estado comenzó a controlar y poner peajes en zona donde los monstruos están encerrados, como son las puertas, y aquellos lugares que siguen estando sin controles gubernamentales no son puertas, sino que son llamadas zonas de ruptura. En pocas palabras, ese barrio de tu país o ciudad donde no entra ni la policía es una zona de ruptura, así se entiende más fácil. Entonces el protagonista pregunta si acaso cada vez que entra a una puerta van a venir a buscarlo. ¿Acaso es porque es allanamiento de propiedad o algo así? El agente dolorido responde que así es. Si alguien sin autoridad entra en alguna puerta es reportado y se envían agentes de inmediato. El agente dice que entrar a la zona de ruptura no es como escabullirse por una puerta normal. La asociación de héroes no dejaría pasar algo así fácilmente. Molestos, el chico se acerca y toma el rostro de la gente pensando si así eran las cosas que debería hacer en ese caso. El agente piensa que debió notificar al centro cuando tuvo la oportunidad. Tomando impulso, el prota lo arroja al suelo, decepcionado de no haber encontrado nada especial en este lugar. Y a ver, si me lo dicen a mí, el prota es un delincuente, porque encima de que esto es ilegal lo que está haciendo, golpea a los agentes que vendrían siendo la policía. Delincuentazo total, latino 100%. Decide largarse de una vez, dejando herido ahí al pobre agente, que juraba que se iba a vengar. Jura que iba a matarlo algún día. Una luz aparece y volvemos a ver los anteriores sucesos. El collar rompiéndose, aquel gigantesco monstruo. De nuevo estamos con aquel guerrero rubio flotando en un tipo de espacio, aún recordando el grito de aquel maldito monstruo muriéndose. El guerrero piensa, esta sensación de perder la conciencia, oh claro, debe ser que está muerto. Pero no, cree que no se trata de la muerte. Lentamente abre los ojos estando de cabeza en un lugar con nubes. Este se pregunta quién es la persona que tiene enfrente. Este chico no tarda en presentarse como Seo Don-jung, pero nosotros lo vamos a llamar Dylan, porque a mí ni el diablo me hace decir Seo Don-jung 2 horas en un video. Somos locos. Con su mano en el pecho, Dylan dice triste que se está muriendo. Este chico pide al guerrero que le conceda una petición para que pudiese irse en paz de este mundo. No, responde directamente el guerrero. El chico se apena. El guerrero le dice que él ahora mismo está cansado tras tener una vida de mierda, llena de remordimientos. Pasó su vida luchando contra monstruos, fue traicionado por un compañero muy cercano y su hogar había sido destruido por completo. Sus amigos, la familia, todo murió, incluso aquellos que vivían en lujos. ¿Y qué le dio la vida como recompensa? Nada. Tú también sientes lo mismo, ¿verdad?, pregunta el guerrero. El joven responde que está bien, no le molestaba morir así. Él solo espera que sus seres queridos que aún viven puedan seguir viviendo cómodamente. Estas palabras confunden al guerrero, haciendo que este pida al chico no andar con rodeos y pedir exactamente qué es lo que quiere de él. Este interés alegra al joven y, siendo totalmente honesto, dice que lo que él quiere es, pero nosotros no logramos escuchar, o más bien dicho leer, lo que quería decirle. Así volvimos al presente, en la misma gran ciudad. Había muchísimas tiendas relacionadas con productos de las puertas. Vemos al prota caminar por la calle viendo en cuál tienda entrar. Una vez dentro, es recibido con una bienvenida. El prota le pregunta si acaso en ese lugar compraban piedras mágicas. El vendedor dice que eso es correcto. Tenían los precios más competitivos de la ciudad. Siendo entonces el chico comienza a vaciar su mochila en el mostrador, sorprendido al vendedor, quien pensaba que solo sería un par de piedras. El chico pide al protagonista que por favor espere sentado un momento y tome un café para que pueda ordenar y calcular los precios de cada piedra mágica. Un rato después finalmente calcula que con 12 piedras de baja calidad, 16 de calidad media y 5 de calidad alta, quitando la tarifa del 40%, quedaría un total de 5,5 millones. Dios mío, una tarifa del 40%. ¿Qué carajos es esto, España? El prota lo interrumpe y se acerca quejándose debido a que, ¿cómo que 40% de tarifa? Él fue quien cazó y trajo las piedras, mientras que la tienda solo las compra. No tiene ningún maldito sentido. Joder, sí que es España. El vendedor le dice que realmente no sabe nada. Lo normal es pedir 45% de tarifa, que es impuesto, pero en esta tienda piden el 40%. Dios mío, sí que es España. Simplemente porque son los mejores. Si no quería venderla, podría irse a otra tienda, sin importar dónde sea, no conseguirá un mejor precio, dice el vendedor. A esto el prota dice literalmente, ok, me voy, mientras guarda sus piedras en la mochila. Entonces el encargado comienza a exigir una paga por haber calificado sus piedras, aunque no las haya vendido. Joder, sí que es España. Impuestos hasta por respirar. Aparte, él quiere cobrar el maldito café que tomó mientras esperaba y se lo estaba regalando. Joder, sí que es España. Pide 300,000 wones por la clasificación. Y bueno, miren, ya que esto definitivamente es España, vamos a decir que la ciudad es Madrid, porque joder, y la moneda van a ser euros. Le pide 300,000 euros por la clasificación y otros 10,000 por el café. ¡La puta! ¿Qué? 10,000 por un
café. ¡El diablo! Además menciona que serán otros 350.000 por la toalla de marca que usaron para quitar la sangre que estaba en las piedras. ¡Hala! El protagonista le suelta diciendo que no tiene dinero para regalar a vagabundos. Hijo de perra, lo llaman de la tienda. Sugiere que mejor pague antes de que llame a los héroes de rango C que tiene cuidando la tienda. En eso la puerta tras el mostrador se abre, saliendo de dentro un grupo de héroes. El del pelo gris pregunta al vendedor qué quería. ¿Cuál es el maldito problema? Nuestro protagonista mira seriamente al tipo y este devuelve la mirada con curiosidad. El comerciante sudando se comienza a esconder, viendo cómo el héroe de seguridad es arrojado sobre la mesa habiendo recibido un golpe seco del protagonista. Los tres de seguridad no duraron ni 5 segundos. El protagonista aproximándose e intimidando al vendedor dice que se dejara de perder el tiempo. La tarifa sería del 1%, un verdadero trato justo. Finalmente vende las piedras y sale de la tienda. Llegando a su casa, el prota tira un gran fajo de billetes en el suelo sorprendiendo a una abuelita y una pequeña niña. Dudando, la señora pregunta sobre cómo consiguió esa cantidad de dinero. El chico responde que es su parte tras haber invertido en el negocio exitoso de un amigo. La abuela pregunta si en verdad tiene tal amigo. A esto el protagonista recuerda sobre el lugar donde fue criado y menciona que es un amigo de aquel entonces. Lo sé, dice ella, mirando triste el dinero. La pequeña niña emocionada pregunta si acaso ahora serían ricos durante un tiempo, acariciando su cabeza y responde que por supuesto, serán ricos ahora y también lo serán en el futuro. Alegre ya comienza a dar vueltas por toda la habitación celebrando. Mirándola tan feliz, el prota recuerda lo que el muchacho le había dicho en ese momento. Él le había pedido que por favor cuidara de su abuela y su hermana, que ellas merecían vivir seguras y bien. En ese instante, sin que pudiera responderle, él simplemente desapareció. Y al parecer, el protagonista indirectamente aceptó su petición, sin querer queriendo, ya que al despertar se encontró aquí, en el cuerpo de Dylan. El plan del protagonista es mudarlos a una casa más segura. Investigando, descubrió que la casa más segura en Madrid, España, cuesta 110 millones de euros. Y si bien no hay obligación de que cumpla la petición de aquel chico, si logra recuperar su fuerza real, esa suma de dinero no sería prácticamente nada para él. El protagonista piensa: grietas, portales y jodidos monstruos. Su hogar fue destruido porque fue débil, y ahora mismo este mundo es como un juego para un dios de la espada como él. Aún así, no tiene ni siquiera el 10% de su poder con él. Estos pensamientos son interrumpidos por alguien que tocaba la puerta, llamando a nuestro prota. Este deja a su hermana y se levanta para atender a quien estuviese buscándolo. Abriendo la puerta están dos hombres, quienes de inmediato le recuerdan que ese debería pagar el dinero prestado que le debía. El otro insiste con que recuerde que se tratan de 48 millones de euros. El chico suspira, reconociendo su tipo. Según los recuerdos de este cuerpo, esos dos sujetos le prestaron 5.000 euros al dueño anterior de este cuerpo, válgame la redundancia, para que pudiese pagar el tratamiento del hospital de su abuela. Y tras incumplir el pago, la suma resultó incrementarse demasiado, es decir, que de 5.000 euros pasaron a deberle 48.000. ¡Wow! Sí que es España. Los compradores cuestionan si acaso no ganó nada yendo a las grietas, aunque sea poco, deberían entregarle todo de acuerdo a su contrato y que por ello no se sienta abusado. Pero un puñetazo lo que recibe el más grande de ellos, rozando al otro en el proceso. Confundido, Rubio pregunta qué carajos fue eso. El protagonista le dice que él ya pagó esa deuda. De hecho, pagó el doble de lo que le prestaron. Pagó 10.000 euros en vez de 5. Para este punto, son ellos quienes le deben a él. Asustado, el Rubio comienza a tartamudear. Pero el protagonista, antes de mandarlo a dormir, avisa que pronto irá a visitar a su jefe cuando tenga tiempo. Más tarde en el centro comercial, una tienda de ositos estaba siendo acechada por la hermanita del protagonista, quien no podía creer que tendría una muñeca nueva. Su hermano la tranquiliza, ya había comprado mucha ropa y aún así sobra mucho dinero. Podía elegir todos los juguetes que ella quiera. Es algo nuevo para él, pero al compartir los recuerdos de Dylan, incluso ha comenzado a desarrollar sus propias emociones por esta pequeña y su abuela. Sin embargo, él piensa que solo era simpatía. Incluso aunque solo fuese su media hermana, Dylan le tenía muchísimo cariño. Al menos aceptaría proteger ese sentimiento. La pequeña se acerca con un conejito, preguntando si podía llevarse este. El chico ve al conejo y decide tomar al gran oso gordo que su hermana estaba mirando desde que entraron a la tienda, diciéndole que ya se lo había dicho, podía elegir todo lo que le gustara, sacando así una tierna sonrisa apenada. Deciden ir a descansar y comer algo de paso. Ambos tranquilos compartieron el almuerzo junto al oso gordo. Una voz llama a nuestro prota, una señora con buena espalda, quien se pregunta por qué el chico se vestía tan mal y quién lo acompañaba en la mesa. ¿Acaso tuvo un error como le había pasado a su madre? Esto decoloca al protagonista, quien se queda mirando impactado por lo que acaba de decir esta señora de la nada. La pequeña Eugene, pero le vamos a cambiar el nombre, por Dios. Ay, Eugene, Dios mío, qué maldito nombre. A ver, ¿qué nombre le vamos a poner? Le vamos a poner Erika. La pequeña Erika se pregunta quién era esta señora. El protagonista guarda silencio mientras la señora sonríe y se acerca a la pequeña, quien solo comía sin entender nada. La mujer pregunta el nombre de la niña. Erika, responde ella. ¿Eres una Ali?, pregunta la mujer. Mira cómo estás vestida, le dice. Eres desarreglada, justo como tu madre, dice la maldita mirando al prota. Esta se burla preguntando si acaso está mudo ahora, acaso no podía escuchar tampoco. Ella vuelve a mirar a la pequeña y con toda la maldad le pregunta: oye, mocosa, ¿sabe qué significa la palabra put? Esto finalmente hace reaccionar al protagonista, quien murmura sobre la apariencia de la tipa, haciendo que se voltee a verlo y nota el disgusto en el rostro del muchacho. El Dylan original nació en la pobreza y fuera del matrimonio. Con 7 años su madre fallece y apenas es capaz de vivir con su padre biológico en una casa donde lo despreciaban. Cuando la segunda esposa de su padre tuvo otro bebé, él fue completamente abandonado. Fue así como terminó viviendo con su abuela y conociendo a su media hermana, de quien jamás había escuchado. Dylan, piensa el protagonista, realmente tuviste voluntad extraordinaria para haber soportado esta mierda durante tantos años. Por favor, dice, deja que yo me encargue de esta cosa ahora. Se inclina hacia la señora diciendo que, aún luego de 12 años, esta aún sigue repugnándole. Su apariencia es basura, su personalidad es basura, su estupidez es tan grande que ni siquiera sería un caso posible de estudiar. Realmente es solo un tremendo complejo de inferioridad y envidia hacia las chicas lindas y amables. Por eso, a comparación de ella, una pequeña niña que incluso se preocupa por el estado financiero de su hermano mayor, es claro que no puede competir en ningún aspecto contra ella, así que por eso insulta a la niña, quedando así erguido frente a aquella mujer, quien comenzó a hervir de la rabia tras escuchar aquella realidad. Otra voz suena llamando al prota, una mujer bella y elegante se aproxima, quien resulta ser la madre de la chica. ¿Qué? ¡Carajos! Ella comienza a sollozar pidiendo a su madre que hiciera algo. ¿Acaso no escuchó lo que le había dicho Dylan? Es callada por su madre, quien molesta señala que deje de comportarse de esa forma tan inculta. Dejando de lado, se comunica con Dylan, preguntando cómo había estado este, y sin importar lo ocupado que estuviese, debería ir a casa de su padre más seguido. Nuestro prota solo piensa en que la maldita es otra bruja falsa. Ella fue quien más atormentó a Dylan cuando vivían juntos. Esta iba a decir que su padre pregunta mucho por él, pero es interrumpida. El prota le dice sin vacilación que nosotros no somos nada como para intercambiar saludos, así que desaparece. Ella guarda silencio y enfurecida da vuelta para regresar por donde vino, pensando si realmente aquel era el mismo Dylan, aquel cobarde que recordaba. Así es como se retira con su nefasta hija, que parece una señora de 40 años, y guarda espaldas
espaldas por detrás, siendo observado por el protagonista y su hermanita. Este le dice que ya era hora de largarse también. El protagonista piensa que el chico ya no existe, aquel que cedía todo con miedo. Era algo que por su propio bien tendrán que aprender los que le solían molestar. Pasamos a la carretera donde las dos mujeres eran transportadas. La hija cuestionaba a la madre por no haber hecho nada y solo irse sin más. La madre la ignora y habla con su secretario. Pregunta por qué aquel chico seguía con vida. El secretario responde que, según el informe, Dylan había muerto. Exacto, grita ella. Pero ¿por qué está vivo alguien que supuestamente ya estaba muerto? Pregunta. Es entonces que su hija pregunta sobre a qué se refería. Su madre cruza los brazos molesta y no responde, causando que vuelvan a preguntarlo. ¿Acaso iba a matar a Dylan? ¿Aún te sigue gustando ese muchacho? Pregunta la madre dejando sin palabras a la chica, quien lo niega en el siguiente instante. Si tan solo su abuelo o padre llegaban a enterarse. Es tomada de la cara por su madre, quien le susurra: yo me encargaré de todo. Así que cierra la maldita boca, dejándola temblando. La madre piensa: ¿cómo es posible que ese sucio mocoso se atreva a hablarle de esa forma? Va a encargarse de él a cualquier jodido costo. En el pasado, hace varios años atrás, una gigantesca grieta se formó. De ella salieron todo tipo de criaturas débiles y poderosas, asumiendo a todo el mundo en un caos absoluto, casi terminando con todos y todo. Afortunadamente para la humanidad, el surgimiento de los héroes fue una etapa gloriosa donde todo ese caos y terror fue apaciguado rápidamente. Detrás de todo aquello quedaron algunas nuevas cosas. Las piedras de maná que se encuentran en los monstruos reemplazaron a las fuentes de energía tradicionales, y esto llevó a que todos los países se concentrasen en obtener tal preciado recurso. De esta forma, la mayor parte de la economía gira alrededor de los portales y los héroes. En otras palabras, si tu objetivo es ganar dinero, deberías convertirte en un héroe. El protagonista llega a un lugar, se encuentra en las puertas de un local llamado Jeon de un grupo HCS, bueno, digámosle la casita. El protagonista ingresa y sin pedir permiso se sienta. Ahí había alguien fumando. Este, con toda la arrogancia y despreocupación del mundo, le pregunta quién carajo se cree para sentarse sin más después de haber golpeado a su gente. Detrás de él vemos a los dos que fueron a querer cobrarle el dinero al protagonista. El prota dice que mientras más lo piensa, más siente que le engañaron, le estafaron. Así que había llegado la hora de que le paguen, que recompensen los daños físicos, materiales y sobre todo mentales que le habían causado a Dylan. El jefe nota que ya no es el mismo chico tranquilo de antes. Su actitud dio un giro de 180 grados, además de que le dio una paliza a dos de sus hombres. Seguramente todo es debido a que consiguió un despertar en algún portal. Grita la cara del protagonista preguntándole si acaso se cree la gran cosa por haber conseguido un despertar. Si acaso no sabe qué ocurrió con la mayoría de aquellos muchachos que así como él consiguieron uno. ¿Acaso no sabe qué les ocurrió a ellos? La puerta se abre de golpe, un grupo de hombres aparece y se quedan de pie junto a nuestro protagonista, viéndolo como si fuese un gusano. El jefe continúa: la mayoría de mocosos que consiguieron un despertar terminaron siendo unos fracasados, todos estancados en rango D. ¿Y quieres saber por qué? Pues estos chicos son héroes de rango D que te lo van a explicar de una manera amable. Te van a explicar por qué no debiste hablarme en ese tono mientras se levanta para irse. Esa actitud molesta al protagonista, quien le dice que se siente no ha terminado de hablar con él. El matador lo le acerca gritando, le dice cómo se atreve a ser así irrespetuoso y arrogante. El chico toma las gafas y se la quita. Luego le mete un bote de golpe que lo manda al rincón de la habitación. Sin darle oportunidad de reaccionar, le da una bofetada a otro de ellos, poniéndolo a dormir. Finalmente no los mata sin dar un paso atrás para ponerse en guardia, pero nuestro muchacho se pone directamente frente a este, conectando así otro potente golpe. Esquiva el ataque del último por la enorme diferencia de nivel y esperadamente consigue acabarlo de un solo golpe. Ya con todos aquellos héroes matones en el suelo, el protagonista le dice al jefe que escuchó por ahí que no solo son prestamistas de poca monta, sino que también suelen fabricar identificaciones falsas de héroes. Así que él quiere una. Debe asegurarse de que sea perfecta. Debe ganar dinero, así que lo necesita para mañana. Con esta demostración de poder, el jefe quedó impactado. Además de aquellos dos cobardes quienes sudaban como cerdos. El jefe pensaba si ese acaso el poder de un clase C, pero no puede ser. Quizás sea el poder de un clase B. Asustado, inclinando la cabeza, el prestamista secta regañadientes el encargo del chico. Aún así, este tomado del hombro suavemente. El protagonista tenía algo que preguntarle. ¿Acaso fue la señora llamada Ho quien los contrató para que lo mataran? El prestamista recuerda la figura de esa mujer y como no responde, el chico aprieta la mano, causándole un terrible dolor, haciéndolo escupir las palabras. Dice que sí, fue ella quien le ordenó abrumarlo con las deudas para que se desprimiese y termine sacrificando su propia vida. El protagonista se detiene a pensarlo un momento. El tipo grita que lo soltara y que tuviese piedad de él. Entonces pregunta si acaso fuese la razón por la que lo arrojaron al portal, pero el prestamista niega saber nada de aquello. Él no ordenó nada que tuviese que ver con portales. El tipo se pone de rodillas rogando. Dice que por qué quería lanzarlo a uno de los portales y matarlo si de toda forma no podría recuperar el dinero que este le había prestado anteriormente. Buscando los recuerdos de Dylan, este recuerda el nombre de una persona que lo tiró. Se llama Kanche On Wall, pero Dios mío, yo no lo voy a llamar así que vamos a buscar otro nombre. Este va a ser Pedro. Le vamos a decir Pedro. Buscando los recuerdos de Dylan, este recuerda un nombre, la persona que lo arrojó. Pedro fue él quien lo tiró. Este le pide al prestamista que consiga toda la información posible de ese día. Todo para mañana. Habiendo terminado sus negocios por el momento, se dispone a salir sin más problemas. Mientras camina, recuerda las palabras del joven Dylan pidiendo solo protección para aquellas dos mujeres preciadas, su hermana y abuela. El protagonista cree que Dylan es verdaderamente alguien con mucho valor. Con tantas cosas que ocurrían en su vida, él solo pensaba en proteger a su familia, pero este ya no debía preocuparse más. Ahora él está aquí y se ocupará de resolver todo. Desde aquello han pasado unos días. Ya el protagonista tiene su preciada identificación de héroe, la cual ha usado para ganar dinero acabando con monstruos. Se encontraba luchando con dos enormes serpientes, con unas especies de ganchos en la lengua. Estas atacan juntas, pero el protagonista arranca la piedra mágica directamente de una de ellas, mientras la otra gira bruscamente para intentar perseguir al protagonista, quien ya sabía que no podía dejarse tocar por el veneno de estas o sería paralizado completamente. Este cae sobre uno de los muros y cambia de dirección para volver a impulsarse y golpear en varias partes de la serpiente, haciendo que esta sea cortada fácilmente. Un poco del veneno cae sobre la mano del protagonista, quien no se arrepiente de haber gastado 300.000 wons en aquel guante de combate. Al girarse nota una horda de serpientes acercándose, la empieza a destrozar una detrás de la otra, haciéndolas volar por todas partes, esparciendo sus litros de veneno en todas direcciones, quedando finalmente en pie dentro de un círculo de cadáveres, veneno y sangre. Este mete su mano en el cuerpo buscando las piedras mágicas. Realmente no ha sacado tantas de estas serpientes. Este piensa que si este mundo es parecido al de donde proviene, esta serpiente colmillo negro debe tener un porcentaje del 3%. Esto es un poco frustrante, pero decide seguir adelante y matar a un par de cientos más para conseguir un botín aceptable. Se mete por un pasillo, el cual abre una puerta que lo deja entrar a una sala llena de cadáveres de personas, aparentemente muertas en combate. El protagonista dice que al parecer este es el jefe, no tenía idea por dónde estaba yendo, pero se alegra de cruzarse con él. Acabará esto rápido y saldrá de aquí. Se avienta de un salto por esta serpiente gigantesca, dispuesto a matarla de un solo golpe, siendo este completamente sorprendido y repelido. Su golpe apenas fue capaz de marcar la superficie de esa cosa. El jefe se acerca con su cuerpo rápidamente y consigue acertar un potente ataque dejando enterrado al protagonista, quien apenas comienza a ponerse de pie. Vuelve a ser atacado esta vez con un mordisco. Logra esquivarlo. En este último movimiento planta su pie y avanza, dando otro golpe con más fuerza que el anterior, pero ella se da cuenta que la criatura era abusivamente superior a las serpientes normales de afuera. Sus golpes no servirán de nada contra ella. ¿Qué es lo que podría hacer? No posee la fuerza de su anterior vida aún. Si así fuese, esta no sería ni siquiera una pelea. El protagonista gira notando que su pie había golpeado accidentalmente una espada clavada en el suelo junto a un
cadáver. Este la observa y cierra los ojos apenado, pero decide tomarla del cadáver, por más que sea una basurera la única opción. Además, no es el tamaño o condición de la espada, sino la habilidad de quien la maneja. Bueno, dile eso a ella. Da un paso adelante y se prepara. Es la gran serpiente quien ataca primero. El protagonista que salta nuevamente sobrepasa por encima del jefe, diciéndole que considera un honor ser asesinado por él. La asquerosa serpiente usa la espada, la inclina mientras vuelve a ser atacado. Esta vez el jefe no tiene tiempo de reaccionar cuando se ha cansado por las habilidades para que posee el protagonista, haciendo que la sea partida por un potente destello en milésima de segundos. Eso tuvo que haber sido suficiente, de lo contrario la cosa se habría puesto complicada, ya que la jodida espada terminó partiéndose en 1000 pedazos. Viendo finalmente el cuerpo del jefe decide arrancar uno de sus colmillos. Puede ser algo corto para una espada, pero con suficiente refinación será útil. El trabajo de héroe parece molestar al protagonista. Aún así se alivia a recordar que hay mejores ingresos entre más avanza. Por la noche ya saliendo, este cree estar perdiendo demasiado tiempo en puertas de rango B. Su prioridad ahora mismo es recuperar su antiguo poder. Este recuerda a sus viejos compañeros del pasado, pensando que al menos ellos no están observándolo en estos momentos tan humillantes. En el centro de Madrid, dentro de una tienda, vemos un héroe de la mediana edad vendiendo piedras mágicas. Quien lo atendía lo felicita por haber conseguido tantas piedras nuevamente. Sin embargo, aquel héroe se cuestiona si acaso una comisión del 40% no era una estafa. ¿Acaso no pueden darle un descuento por ser cliente habitual? Aquel comerciante pregunta por qué se queja cuando su tienda es la que menos cobra. En promedio, las demás tiendas cobran el 45% y son más caras. Vamos, la misma estafa de los impuestos. España. Además, esto no deja registro de las transacciones, evitan pagar más impuestos. Dios mío, sí que es España. Teniendo en cuenta todo eso, obtiene una mayor ganancia con nosotros. Vamos, básicamente está evitando Hacienda. Shakira, digo, ¿qué? El hombre acepta que el vendedor tenía razón con las matemáticas, pero viendo bien al rostro del comerciante, pregunta qué carajos le pasó en la cara. Hace apenas unos días estaba normal y ahora repleto de heridas con un ojo morado. Él cuenta como un bastardo vino a la tienda buscando problemas, atacó a los guardias de la tienda y de paso al civil encargado de esta misma. El héroe esto le parece algo irónico, debido a que bajaron la guardia por pecar de confiados. No tuvieron que contratar héroes solo por su rango, sino que debieron fijarse en sus habilidades como peleadores. Colocar a gente que acaba de conseguir su licencia como héroe no se compara a lo que tienen experiencia matando monstruos. El comerciante, escuchando todo eso, comienza a hartarse del sermón. Nadie le pidió su opinión al viejo y ya habían terminado de negociar. El hombre finalmente termina de hablar, con la sugerencia para que lo llamen si necesitan ayuda nuevamente. De camino a la salida, el hombre se cruza con alguien resultando ser el protagonista, quien volvía en busca de negocios. Asustado, el encargado inmediatamente señala al chico gritando que era él. Aquel era quien había causado problemas en la tienda. El héroe al escuchar esto duda sobre esa información. Realmente un joven alto y guapo podría causar tal alboroto. Si fuera feo, joder, si fuera feo al menos quizás sería más creíble. De todas formas, si fuera feo, no jodas. Se pasa. De toda forma, truena sus dedos, amenazando al prota sobre dejar de causar problemas. Un héroe no puede ir golpeando a la gente inocente o a civiles. El encargado piensa que esta vez el chico tendrá su merecido. Este hombre no era como los guardias de la tienda, sino un héroe con más de 7 años de experiencia. Encárgate de tus propios asuntos y no jodas, responde el prota al pobre anciano, haciendo que este se enfade y alegrando al comerciante. El protagonista continúa. ¿Cuál es tu problema? ¿Acaso vas a tomar venganza por la tienda? Esto saca de quicio al viejo quien aprieta los puños, pero lo piensa mejor. La principal causa de muerte entre los héroes son los enfrentamientos directos entre ellos mismos. Ni siquiera por luchar contra monstruos mueren tantos. Al parecer, sus años de experiencia le enseñaron a que mejor evitar problemas. Por suerte prefirió no meterse en problemas ajenos. Ya solo y sin nadie que lo protegiese es el momento de hacer negocios nuevamente. El prota arroja su bolsa repleta de piedras mágicas pidiendo al encargado que se apresure en calcular el precio. Esta vez el comerciante se sorprende. Estas no eran como las anteriores. Estas son piedras de alto rango todas. Mientras calculaba, cuestiona quién se supone que era ese chico. Tras sumar todas las cantidades, sería un total de 150.000 euros. El prota piensa que fue una pérdida de tiempo pasar todo el día cazando solo por esa cantidad de dinero. Y a ver, cabrón, en un día 150.000 euros. Pero ¿qué más quiere, desgraciado? A todo esto el encargado, temblando ante la mirada del chico, le recuerda que sería un poco menos debido a la comisión. Despreocupado, el joven recuerda que según el acuerdo que tienen entre ellos, la comisión es solo del 1%. Esto hace que el encargado esté a punto de golpear al protagonista. Le grite que ya fue suficiente de abusos, dijo el que cobra 40% de comisión. La comisión sería del 40% con todo lo demás. Claro que todo eso lo pensó y no lo dijo en voz alta. Si no, sabe que le iban a dar una paliza. Recurre a la excusa de necesitar permiso de su jefe para realizar transacciones superiores a los 100.000 euros. El chico dice que sí, que lo llamase ahora mismo para obtener el permiso. Tras una larga charla y explicar la situación a su jefe, el prota le quita el celular de las manos para hablar él mismo con aquella persona, diciendo que ya sabía lo que estaba pasando, por lo tanto concede el permiso de una vez. El jefe responde que claro, ya lo entiende todo y le pide que le pase con su empleado. Antes de que termine su oración, es dile a quien mueve sus brazos y arroja el celular clavándolo en la pared junto al vendedor, mientras dice que por fin se resolvió todo. Tú mismo escuchaste que tu jefe dijo, lo entiendo todo, por lo tanto te dio permiso para hacer la transacción. De esa forma el prota se retira con 3 bolsas a explotar de dinero, alegre de haber completado otro trato tan beneficioso, mientras que el vendedor queda llorando sin poder hacer nada frente a aquella situación tan desigual. La verdad que el estafador terminó estafado. 10 minutos más tarde, entrando a la tienda, el jefe pregunta sobre por qué no volvió a llamar y por qué razón su empleado colgó la llamada, pero se queda impactado de haber roto su muro, mientras aquel trabajador renunciaba con mucha vergüenza por ser incapaz de soportar aquella presión. Totalmente serio, tras observar la pared destrozada, el jefe sacando su celular llama a alguien llamado Joyeon, pero vamos, le vamos a cambiar el nombre, a ver qué le vamos a poner. Le vamos a llamar José, así se quedó José, diciéndole a este que necesita que venga aquí. En otro lado vemos a una mujer caminando a través de la gente con una elegancia y presencia tal que atrae la mirada de todas las personas que la ven. Muchos notaron de quién se trataba realmente. Esta peli morada con gafas parecía ser alguien bastante popular. Ella con toda calma se dirige hacia la tienda. Entrando por la puerta, el encargado entra en euforia al ver quién acaba de entrar. ¿Acaso era realmente ella? A lo que ella responde sí, que está en lo correcto. Ella es Joyeon. Maldición, no se puede llamar José. Vamos a cambiarle el nombre. Ella es Chris. Le vamos a cambiar el de Pedro a Chris. Lo siento, Chris, sé que eres hombre, pero así se quedó porque Chris funciona tanto para hombres como para mujeres. A ver, gente, ¿a ustedes les gusta que yo use su nombre en vez de lo de Yusen Jong, Yujan Jong? A mí también me gusta usarlo, pero si caíste como mujer, así te quedaste. Lo siento. Dicho esto, empecemos otra vez. Totalmente serio tras observar la pared destrozada, el jefe sacando su celular llama a alguien diciendo, oye, Chris, soy yo, necesito que vengas aquí. En otro lado vemos a una mujer caminando a través de la gente con una elegancia y una presencia tal que atrae las miradas de todas aquellas personas que la ven. Muchos notaron inmediatamente de quién se trataba. Esta peli morada con gafas parecía ser alguien bastante popular. Ella con tal calma se dirige hacia la tienda. Entrando por la puerta, el encargado se pone eufórico al verla. ¿Es realmente ella? A lo que ella responde que sí, está en lo correcto. Ella es Chris.
Chris. Esta chica era la cuarta héroe de rango S en toda España. Él había escuchado rumores de que era sobrina de su jefe, pero jamás creyó que fuese cierto. Chris dice que fue llamada por su tío porque un héroe les ha estado dando problemas y dolores de cabeza por venir a vender piedras mágicas por la fuerza. Viene para que le cuente la situación con más detalles. En el patio de una residencia se encuentra Dylan, su hermanita de fondo, jugando con los peluches nuevos mientras él se encontraba meditando. Por más veces que este cazará monstruo durante todo el día, solamente es capaz de ganar 150.000 euros y se queja el maldito. Bueno, llevándose la mitad al gobierno de España. Por eso él busca combatir en portales de rango S por su propia cuenta. Para eso es totalmente obligatorio recuperar su antiguo poder. Lo que dificulta este objetivo es que en este mundo no posee la misma cantidad de maná, el cual abundaba en su viejo mundo. A la velocidad que avanza ahora mismo, por lo menos tarde 3 años, sino que más en recuperar todo su poder. Obviamente sería lo ideal conseguir también equipamiento adecuado, pero incluso las piezas de peor calidad cuestan cientos de millones. Abruptamente deja de meditar, se apresura corriendo donde está su hermanita jugando para tomarla y llevarla dentro de la casa lo antes posible, cerrando la puerta tras de ellos. La abuela pregunta qué está haciendo y por qué azota la puerta de esa forma. Todo comienza a temblar. La abuela, intentando no caerse, dice que podría ser un gran terremoto, asustando a la pequeña, que empieza a gritar desesperada. Dylan, atento y calmado, nota que no se trata de un terremoto como tal. Esto debería ser causado por la formación de una enorme grieta. Y realmente tiene razón. Una gran grieta acaba de aparecer en medio de su patio en pocos segundos. Dylan suelta a su hermana y sale del cuarto pidiéndole sobre no salir. Toda la zona dejó de ser un lugar seguro. Es así que termina saliendo nuevamente al patio y se mete de lleno a la grieta mientras su hermana y abuela lo llaman preocupadas. En el centro de la ciudad de Madrid, en uno de los edificios de la Asociación de Héroes, dentro las alarmas de emergencia no paraban de sonar. Una nueva grieta fue detectada en el mapa. Es la primera en aparecer tras 63 días. El jefe de equipo ordena. El gremio de León Blanco es el más cercano en toda la zona. Llámenlos de inmediato. Y también a todos los héroes que estén cerca de esa ubicación. Este mismo pregunta concretamente dónde fue detectada la grieta. Al enterarse que esta se generó en una simple residencia privada, se preocupa. Esto debido a que si un héroe civil llegara a caer dentro, nadie más sería capaz de entrar hasta que aquella persona saliera. Pero si la persona que entra llega a morir dentro, comenzará una catástrofe donde las olas de monstruos serían expulsadas por la grieta durante 10 días sin parar, causando prácticamente la destrucción de toda la ciudad. Uno de los analistas informa sobre que, de hecho, alguien ya había entrado a la grieta. La abuela del joven llamó y avisó que su nieto entró para salvar a su hermana menor. El jefe de equipo entra en desesperación al saber que un civil entró antes de que ellos siquiera supieran de la ubicación de la grieta. Este finalmente pregunta cuál es la probabilidad de que ocurra una oleada de monstruos. 99.9% le dice. Esa es la probabilidad de que todo se vaya al carajo. Al mismo tiempo se le entregó un informe a la madrastra de Dylan. Esta se acaba de enterar de que el muchacho había despertado. Su asistente responde que el joven Dylan no fue registrado como héroe, pero definitivamente había obtenido algún tipo de despertar cuando lo arrojaron en la grieta intentando asesinarlo. Iba a continuar. Es interrumpido por la Karen, quien grita como loca cuestionando qué tipo de matón contrataron. ¿Acaso Pedro es un inútil? Quizás debió ser mejor que este mismo pelado fuera y le disparara en la cara. Esta termina pidiendo a su asistente, el gerente Lee, que notificara a Pedro. Si este era incapaz de matar a Dylan, debería devolver mínimo 10 veces la cantidad que le fue pagada. El gerente Lee, contento, le dice a la loca que tal cosa no es necesaria, debido a que una grieta apareció afortunadamente en el mismo hogar de Dylan. Además, también escuchó sobre que el mismo chico fue el primero y el único en entrar. La mujer piensa en esa noticia un momento, llegando a la conclusión que no volverían a saber nada de nuevo de ese muchacho, ya que el Almada ordena a Lee mantener seguro todo hasta que la grieta desaparezca sin más o aniquilen a todos los monstruos. Pies descalzo en una tierra cálida, un cielo limpio y hermoso. El día soleado perfecto, donde nuestro protagonista se encontraba, quien terminó varado en un profundo bosque tras entrar a la grieta. Dylan piensa, impresionante y difícil de creer, pero ya conoce este lugar, el bosque Patisua. Solía pasar mucho tiempo aquí cuando aún era un pequeño en su anterior vida. Todo aquí, la forma del bosque, sus árboles, sus hierbas e incluso el viento. Aquí hay una abundante cantidad de maná, llegó el guionazo. Y también según su recuerdo, saliendo por esta parte estará así como pensaba, el árbol del mundo. Este es un antiguo espíritu que sostiene el flujo de maná de una enorme pureza. Su anterior mundo fue destruido debido a que este árbol fue quemado y eso detuvo todo el flujo de maná en ese entonces. Ahora estaba aquí, de nuevo sin razón aparente. El protagonista se alegra por esto, sabiendo que de esta forma podrá recuperar su antigua cantidad de maná, preparándose para meditar junto al árbol, totalmente concentrado, inhalando y exhalando repetidamente, cada segundo usado para aumentar su maná, 1 día, 2 días, 3 días. Él había olvidado incluso comer o beber, estuvo fuertemente concentrado en su respiración durante 10 largos días. Durante la 10ª noche, finalmente ellos hicieron nuevamente su aparición. Abriendo sus ojos los ve, volquinas, feas criaturas prendidas en llamas moradas con sus dientes y cerebros expuestos. Según el prota, fueron ellos quienes quemaron el árbol del mundo en su vida pasada. Las criaturas ni siquiera capaces de razonar se le van a gritando quemar nuevamente el árbol del mundo. Dylan piensa que lo ideal sería tener una espada con atributo de agua, pero en su defecto, estas cosas ya se acercan y realmente no importa. Él las destruirá todas solo con sus puños. Dylan levantó su mano, preparando su maná, lanzando un ataque a una de las bestias, causando un terrible dolor, aniquilándolo en un momento. Las demás volquinas se detienen al ver que uno de los suyos fue asesinado en un solo movimiento. Esto realmente no fue nada más que liberación de maná. Básicamente la acumulas como cualquier otra energía y la haces explotar contra tu enemigo. El prota suda un poco tras realizar el ataque. Hace tiempo no liberaba esa cantidad de maná. Antes de que pueda descansar, las volquinas acumulan maná y de su boca se escupen poderosos proyectiles. Esto llega rápidamente a punto de impactar al protagonista, pero activando nuevamente su maná logra bloquear y deshacer los ataques. Dylan dice mientras avanza lentamente: debo confirmar y asegurar la supervivencia del árbol del mundo esta vez y con sus propios ojos comprobar su nueva fuerza a través del maná. Las volquinas intentan morder al prota, este con su mano toma uno de ellas, haciéndolos retroceder fácilmente. Carga su maná, este los estrella entre sí, haciendo que exploten en pedazos. El fuego de sus propios cuerpos se apaga lentamente, consumiendo por completo su torso, dejando caer piedras mágicas de maná. Confirmación completada, dice Dylan. Ahora que recuerda, se acaba con todos estos bastardos. También estará consiguiendo la llama inextinguible. Se pregunta si será así. La batalla continúa durante un largo rato. El protagonista recordaba que esa llama tenía realmente una alta probabilidad de ser soltada por estas criaturas. ¿Cuántas de ellas sería capaz de conseguir antes de que acabe con todas las volquinas? Las destrozó una por una, a todas ellas, hasta que finalmente solo quedó un ser vivo de pie bajo la luz del árbol. Una pequeña pepita dorada en el suelo junto a las piedras de maná. El prota la recoge sabiendo que esa es una de las llamas inextinguibles. Se emociona por conseguir este objeto nuevamente en esta vida, rompiendo esta, liberando una pequeña llama que recubre su palma. Dylan manipula aquel fuego, pensando que sería bueno tener más maná del árbol, pero su cuerpo actual no podría aguantar tanto poder. El método seguro para seguir progresando ahora mismo es comenzar a absorber esta llama para cambiar su maná, volviéndolo atributo de fuego. Luego de estar un rato absorbiéndola, su cuerpo envuelto en llamas comenzó a estabilizarse, recordándole para ese cómico como en su vida pasada apenas se le interesaban estas llamas, así que la tiraba como piedritas, y ahora tarda más de 10 minutos en consumir una sola a la vez. Una vez estable, sacude su brazo un poco mientras mira las demás llamas y piedras en el suelo, pensando en absorber todas las que pudiese ahora. Fuera de aquel místico lugar, muchísima gente estaba reunida alrededor de la ruptura, civiles, periodistas y policías. Alguien molesto se queja, este es William, quien no podía creer que esta situación haya empeorado porque un loco se había metido allí dentro solo. Su compañero King dice que aquel chico lo hizo para salvar a su pequeña hermana. Esto a William le da completamente igual, piensa que eso es algo que iría a alguien que solamente se lanzó a la grieta para obtener un despertar sin pensar en el peligro en el que colocó a los demás. Si lo que buscaba era morir, debía hacerlo por sí mismo. Meter hacia la gente es un fastidio. Cambiando de tema, su compañero le pregunta por las órdenes
que su maestro le había dado. Ellos debían hacerlo de siempre y seguir el manual, esperar a que la ola de monstruo aparezca. King se pregunta por qué. En esta situación salieron rupturas al mismo tiempo en varias partes del mundo. En Estados Unidos, China, Reino Unido, Turquía, Suiza. Es la primera vez que ocurre tal evento. William a esto dice que así era. Incluso el maestro del gremio Hume estaba ocupado con esto. Al parecer, en todos los demás lugares fueron capaces de controlar la grieta en su etapa inicial. Mientras que aquí en España son los únicos que terminaron jodidos por culpa de un bastardo arrogante. Sería mejor que ni siquiera lograse salir vivo porque por su propia mano le va a dar una paliza. Han pasado 28 días desde que la ruptura apareció de la nada. La Asociación de Héroes declaró que posiblemente se desatará una ola de monstruo nivel 1 en preparación, dado que el caso del señor S, el joven que fue primero en entrar, no consiga salir dentro de los próximos 2 días. Apagando las noticias, volvemos a ver a prestamista quien fue contratado por estafar a Dylan. Este pregunta a su segundo al mando si el tal señor S era el muchacho Dylan. El gerente llamado King también, quien es gerente y mano derecha de este señor que se llama Juan, pero le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner Josué. La mano derecha de Josué confirma que varios subordinados afirmaron esta información. Dylan fue quien entró a la grieta. Josué pregunta cuántas probabilidades de supervivencia tenía aquel chico. King cree que debido a que era un civil no tendría más del 1%. Es más, no el 1, sino el 0.1%. Sonriendo Josué dice un civil. No seas ridículo, esos idiotas de la asociación no saben ni siquiera de lo que hablan. Pero, ¿qué tal si realmente es un despertado? King pensando dice que, si ese era el caso, va a depender del rango de héroe que posea. Y aún así sigue siendo difícil de calcular. Había demasiadas variables. Finalmente Josué acepta que tenía razón. Saber pelear contra héroes no es lo mismo que sobrevivir en una ruptura. En cambio, hay otro tema del que deben preocuparse. ¿Acaso el maldito de Dylan no tenía 2 familiares? Tal vez sería buena idea encontrarlas. Ya veremos qué hacer con ellas. Por el momento encuéntralas y tráelas bien. Si Dylan muere, venderemos los órganos de ambas. Y si llega a sobrevivir, ganaremos un favor diciéndole que estuvimos cuidando de ellas. Esta maldita rata solo pensaba en sacar provecho de esta situación. En el árbol del mundo, el protagonista muestra un impresionante avance en sus habilidades. Expulsando una gran cantidad de mana de tipo fuego. Dylan piensa, ¿cuánto tiempo había pasado? Ha conseguido absorber todos los cientos de llamas soltadas por las volquinas. En estos momentos es capaz de utilizar el maná a su antojo y su resistencia al fuego aumentó considerablemente, solo teniendo este atributo, fuego. Ha conseguido un estado superior a cuando era llamado el dios de la espada. Este tocando suavemente el árbol piensa, durante su vida pasada y su actual estancia, está completamente agradecido con este árbol. Tal vez sería su encuentro final, su último adiós. Viéndose atrás, este jura, en caso de volver a encontrarse necesite protección, no va a dudar ni un segundo en protegerlo como sea necesario. Dylan comienza a salir de la grieta, caminando lentamente. Aparentemente no había presencias en un perímetro de 1 kilómetro. El gobierno había evacuado a la gente por si aparecía una oleada de monstruos. Solamente en una dirección cercana, el protagonista logra sentir una ola ligeramente fuerte y decide apresurarse para investigar su origen. Espiando ve a 2 hombres charlando. Por su vestimenta, el chico logra reconocerlo como trabajadores o héroes del gobierno, como aquella vez que intentaron arrestarlo cuando se infiltró en una puerta. Esta vez si lo atrapaban podría ser algo problemático, a diferencia de antes. Dylan usa su maná, formando una llama arrojándola, apuntando a uno de los lejanos techos. Tarda un momento, pero este causa una tremenda explosión. Ambos hombres se cagaron de susto. ¿Acaso un monstruo había salido sin que se dieran cuenta? De inmediato se ponen en marcha, yendo hasta donde se había generado el disturbio. En poco tiempo llegan al edificio. William furioso le se pregunta qué carajos estaba pasando. Solo era fuego, pero no había nada más. Viendo todo desde lejos, nuestro protagonista piensa, la fuerte naturaleza y precisión que logra alcanzar son excelentes. Estas llamas ante sus ojos no serían algo hermoso para ti, dice el protagonista. Sí, seguramente estaría fascinado con ella. Después de todo, tú eras Kusab, el mejor mago de fuego en todo el continente. King, quitando su atención del incendio, llama a William. Algo extraño estaba ocurriendo con la ruptura. Había comenzado a moverse de forma extraña. Estos se apresuran en volver para liquidar a los monstruos, pero cuando llegan se quedan con la boca abierta, dudando si esto era real lo que estaba presenciando. La ruptura acababa de cerrarse misteriosamente, mientras el causante de ellos se alejaba tranquilo, siguiendo con su vida como si nada hubiese pasado. Un anuncio de última hora emitido por el gobierno. La brecha que apareció hace casi un mes fue reportada como cerrada durante la madrugada de hoy. 29 días después de que el residente Dylan haya entrado en ella, sigue sin ser ubicado y se le considera oficialmente muerto. La asociación de héroes esperaba una oleada de monstruos, pero debido a este extraño suceso no ocurrió lo esperado. Está siendo llevada a cabo una exhaustiva investigación. También se desató un incendio inexplicable cerca de la zona de ruptura, una chatarrería ubicada cerca del área. Esta noticia genera diversas opiniones en la población. Algunos siguen molestos con Dylan por poner en peligro a todo Madrid. Otros creen que aún así lo hizo para salvar a su hermana. Además, el chico murió, no deberían ser irrespetuosos con los muertos. Aunque desde el punto de vista general, si no hubieran tenido suerte y la grieta finalmente no se hubiese cerrado, la ciudad entera sería una zona de guerra. Dylan mantuvo su bajo perfil, no presta atención a estas charlas y opiniones. En cambio, piensa que si realmente no podría volver donde el árbol del mundo era una lástima, pero a su vez era un pequeño alivio. De esa forma puede concentrarse en otras cosas importantes, las cosas por las que aceptó venir a este mundo. Este llega frente al lugar ese raro. Dentro se encuentra con 2 hombres conversando. Uno de ellos menciona que ahora que el prota había muerto en la grieta, la abuela y la niña estaban condenadas. El otro tiene dudas sobre qué hará el jefe con esas 2. El de cigarro cree que la anciana definitivamente estaría perdida, pero aquella niña tenía pinta de que al crecer sería bonita. Seguro el jefe la va a aprovechar bien. Alguien interrumpe su charla. Dylan, tras escuchar a estos 2, pregunta seriamente dónde está el jefe de estos inútiles. En un auto estacionado fuera del lugar, bajándose de él, Josué y su segundo al mando siguiéndole. Josué se alegra que por fin el prota haya muerto. Lleva casi todo el mes durmiendo mal por culpa de la intriga. Este pregunta a su ayudante qué tiene en la agenda para este bello día. Aparentemente solo tenía una cita para almorzar con el CEO Baek, o se llama así. ¿Qué vamos a hacer? El resto del día estaba completamente libre. El jefe sonríe y pide que en ese caso su ayudante podía contactar con la señora Khan para avisarle que iría durante la noche y pidiera que únicamente prepare a las chicas nuevas para atenderlo. Subiendo las escaleras escucha un pequeño ruido. Alguien fue arrojado contra el muro. En un instante él ya sabía qué estaba pasando y que se le vendría la noche encima. Unos momentos después es el King sale volando también cayendo arrastrado por el suelo. Sus matones fueron castigados como niños mirando el rincón de la pared mientras Dylan enfadado dice, ya que está del otro lado de la habitación puedes volver aquí arrastrándote como un jodido perro. Temblando Josué no sabía dónde meterse mientras Dylan pone su pie sobre la mesa preguntando, ¿acaso no me escuchaste? ¿O intentas hacerte loco? El mafioso comienza a ponerse en 4 patas, pero esto no era suficiente. Ladra, le dice Dylan, no mereces ser tratado como un humano. Ladra como un perro callejero. Apenado Josué susurra un pequeño ladrido, lo repite, lo vuelve a hacer una y otra vez, cada vez con más entusiasmo, sabiendo que su dignidad ya fue pisoteada y lo único que le queda es intentar salvar su vida a toda costa, aunque sus subordinados lo están escuchando. Ladra más fuerte, le dice, ¿acaso no habías actuado servicial conmigo desde que arreglamos el tema de la deuda? Entonces, ¿cómo es que terminas apuñalándome por la espalda con la mínima idea de ventaja que crees tener contra mí? Eres una basura despreciable. Josué, piensas que eres el primer idiota con el que tengo que lidiar. El mafioso responde a esto llorando de rodillas, rogando el perdón. Jura seguir las órdenes del protagonista como su leal mascota. Recibe una patada haciendo que se muerda la lengua y caiga de espaldas. Dylan habla al segundo al mando. De ahora en más él será quien esté a cargo del lugar. Ya no van a seguir las órdenes de aquel perro. Este cree que sería fácil para ellos encargarse de su viejo jefe. El prota le da el permiso para deshacerse de Josué. El segundo al mando, tragando saliva, pide perdón a la vida del jefe debido a que este tenía varios contactos importantes. Si este se convertía en el nuevo líder, los demás sospecharían de nosotros. Le dice que tenga paciencia
paciencia con Josué al menos por esta vez. Dylan reclama, ¿por qué son tan tercos? Ustedes son buenos haciendo desaparecer gente tirándolas al mar, aplastándolas en lugares discretos. Bueno, si no quieren hacerlo, simplemente lo arrojaré a una de las puertas para que un monstruo lo desayune. Todos los presentes se aterran al oír eso. Inmediatamente es Josué quien comienza a llorar como un desquiciado, suplicando por otra oportunidad para que pueda arreglar sus errores, trabajando para el protagonista el resto de su vida. Dylan irritado piensa que debe eliminarlo ahora, de lo contrario se vuelve una piedra en el zapato más adelante. Aún así suspira creyendo que últimamente está siendo muy blando. Ofrece su mano para levantar al mafioso. Aquel se alivia al saber que fue perdonado y jura recompensar todas las acciones contra el protagonista. De ahora en adelante será un devoto sirviente. Pero para el pobre Josué no hay oportunidad. Una potente llama envuelve las manos de ambos, dejando impactado al mafioso quien, de tan alta temperatura, apenas puede resistir sus nervios siendo quemados. Dylan aprovecha para decirle, esta es la última oportunidad. De ahora en adelante, si algo lastima a mi familia, serán los primeros a quien el liquide. Luego le jala la mano arrancándola por completo y la tira al suelo como un puño de ceniza. Finalmente se retira dejando al hombre sintiendo el dolor en su piel, tejido, carne y hueso, que fueron dañados como símbolo de un trato que acaban de sellar. Dylan voltea y ordena a todos que deben proteger a su familia 24/7 durante el resto de sus vidas. Oficialmente el protagonista está muerto, así era considerado por el gobierno y la asociación de héroes. El joven falleció dentro de la ruptura. Eso es lo que esparcían por todos los medios, mientras el mismo Dylan veía en internet publicaciones sobre su muerte. Esto lo hacía pensar, debido a que incluso si este revelara que sigue con vida, terminaría volviéndose un problema, ya que no lo van a dejar en paz. José seguramente encontraría una nueva casa donde mudarse pronto, así que optaría por tomarse las cosas con calma. La pequeña hermanita de Dylan comía alegremente una hamburguesa con papas. Esta se alegra porque iban a mudarse a una casa nueva. Dylan también le avisa que una vez se mude podrá mandarla al jardín de niños, además que él mismo ingresaría a una escuela el año siguiente. La idea parece no agradarle mucho a la pequeña, haciendo que el protagonista le pregunte si acaso no quiere ir al jardín de niños con los demás pequeños. No, responde ella, no quiere ser llevada allí porque los niños se burlan de ella. Se burla de que no tiene un padre ni una madre. Dylan reflexiona profundamente, aceptando de esta forma que no hacía falta que su hermana asista a un jardín. Se los tratarán para que el año siguiente vaya directamente a una escuela. La pequeña se alegra por esto y comienza a tranquilizarse mientras continúa comiendo. A todo esto, el protagonista piensa en conseguir dinero para enviarla a una escuela privada, prestigiosa, en la cual no sea menospreciada. Un día antes, Dylan era llevado por el segundo al mando a un hotel. Esto no es para cosa triple X. El protagonista se molesta debido a que allí era donde tenían a su hermana y abuela. Que el asistente menciona que, al ser un edificio de su organización, está bien protegido, pero es ignorado. Dentro de la habitación se encontraban ambas sentadas en la cama, quienes se emocionan al verlo nuevamente. La niña salta para abrazar a su hermano, quien no veía hace casi un mes. Su abuela solo le sostenía la mano sollozando y agradecida de que estuviese a salvo. La pequeña ya no resiste más y comienza a llorar. El prota al verla así siente algo que hacía mucho no sentía. Le pide que se tranquilice, él ya está de vuelta. Volviendo al presente, ella pregunta si el protagonista era también un héroe. Dylan cree que a esta le gustaría que fuese uno de ellos, pero no, todo lo contrario. Esta había escuchado cómo los héroes morían seguido peleando contra los monstruos y por más que sean grandes personas, ella y la abuela desean estar juntos los tres a salvo por siempre. Ese es su mayor sueño. Sin palabras, Dylan baja la cabeza pensando en esas palabras. Queremos estar contigo para siempre. E incluso en su vida pasada él fue quien duró más tiempo, el último superviviente de la especie humana. La cantidad de cosas que este perdió al enfrentarse a los monstruos en todos esos años, ahora lo recordó. Algo precioso, lo que no se acordaba tras tanto dolor y sufrimiento. En este mundo volvió a sentir esas ganas de vivir para proteger, aunque sea este pequeño círculo de felicidad. Nos movemos a la Asociación de Héroes de Madrid. Vemos a un viejo llamado Na, fundador de la Asociación de Madrid, miembro de la Junta Directiva Mundial de Héroes. Su asistente le informa que no fueron capaces de averiguar información certera sobre lo ocurrido en la ruptura. Esto decepciona al viejo. Si una grieta puede desaparecer por sí misma, significa que también era capaz de volver a salir en cualquier momento. La chica menciona que sí, es posible. Esto causa una nueva cantidad de variables importantes y quizás hubiese sido mejor que la ola de monstruos se presentase. El viejo Na la calle enfadado. Para la seguridad pública tuvieron suerte de que no haya salido ni una sola criatura. Fue el resultado más afortunado. Este viejo Na es uno de los 100 héroes más respetados de todo el mundo. Si este hombre se postulara a la presidencia, saldría ganador con el mayor margen de diferencia histórica. Se dice que es el único capaz de acabar con Pedro Sánchez. No, mentira, perdón, me estoy pasando. Ya tengo que soltar a los españoles y dejarlo en paz. Ya lo dejo respirar, Pero sí estuvo bueno, ¿eh? Se dice que es capaz de acabar con completación. No supero lo de Pedro Sánchez. No puedo. Adiós, ya. Se dice que es capaz de acabar con congregaciones nacionales por su cuenta, si le diera la gana. Por suerte, su interés no es el poder político ni las riquezas. En su lugar prioriza la seguridad de la gente contra los fenómenos de rupturas. El viejo Na ordena seguir de todas formas con la investigación. Debe haber algo que no esté viendo adecuadamente. Su asistente acepta la orden y además informa que la abuela de Dylan, la propietaria de la residencia donde ocurrió el incidente, había aceptado vender el terreno a la asociación. Na le pide a la chica que intente ayudar con la compra ofreciendo un valor por encima del mercado para no ser injustos. De esa forma al menos podría intentar dar un consuelo por la pérdida del joven Dylan. Usando su lacto, el viejo Na observa el mapa. Le preocupa profundamente el hecho de que hayan aparecido varias rupturas al mismo tiempo en varias partes del mundo. Podría ser algo serio. Este piensa en voz alta como China y USA controlaron la situación adecuadamente. Sin embargo, el Reino Unido notificó un pequeño problema debido a que sus mejores héroes fueron enviados a otras partes, haciendo que en ese momento llegue una notificación. Al abrir, el viejo no puede creer lo que acaba de ver. Una advertencia. Una oleada de monstruos fue desatada en la ruptura del Reino Unido. Alerta máxima para sus ciudadanos. En el centro de Madrid, Dylan de incógnito cargaba una de esas mochilas que siempre lleva. Ya sabemos a dónde pretende cambiar su valioso contenido. Entrando nuevamente en la tienda, aquel vendedor estaba tranquilo como siempre hasta reconocer al protagonista, haciendo que se caguen los pantalones como si hubiese visto un fantasma. Este advierte al gerente, quien esta vez estaba sentado en la tienda leyendo un periódico, cerrándolo. Se pregunta si era este aquel héroe problemático que forzaba a su empleado a comprarle piedras sin comisiones. Dylan dice que esto era perfecto. Por fin había un superior en esta tienda para hacer negocios sin problemas. Arroja su mochila al suelo. El gerente se niega a negociar con el protagonista y le pide que se retire pacíficamente. En su mente piensa que el mocoso había vuelto a traer piedras sin refinar de baja calidad. De todas formas, sería una pérdida de tiempo. El prota confundido pregunta si realmente no quiere comerciar con él. El gerente responde: a ver, es que tú no lo entiendes. Una comisión del 1% que intentas imponer significa pérdidas para nosotros. No es rentable tratar contigo, así que recoge tu mochila y vete de aquí. Dylan dice que si ese es el caso, no se arrepiente de esa decisión, pero el gerente ya molesto dice: mierda, realmente tú no eres de lo que usan la cabeza. Por si no lo sabías, existe una razón por la cual la agencia del centro de puerto cobra de por sí un 5% de comisión. Esta distribución, mejor olvídalo, le dice. No tiene sentido intentártelo explicar. Volteando, el gerente termina diciendo: ya solo vete y no regreses a mi tienda. El prota contesta esto volteando la mochila, dejando caer todas las piedras de su interior, dejando petrificado a los comerciantes. Una piedra en particular con una cruz azul llamó la atención de estos. Era una piedra mágica del héroe. Es una extremadamente valiosa. Viendo cómo esto reaccionaron, le causa gracia a Dylan. Piedra mágica del héroe. Hace un tiempo, un infame narcotraficante, todos sabemos dónde es esto, se encontraba descomprimiendo piedras mágicas con el objetivo de fabricar droga.
Todos sabemos dónde es esto. Un accidente ocurrió en ese momento y así fue como esto obtuvo su despertar convirtiéndose en un héroe. Desde aquel entonces, este tipo de piedras se volvieron tremendamente populares usadas para despertar mejoras mágicas entre los mismos héroes. Es una fuente de energía extraordinaria, como un artículo de lujo de primera clase. Es esa la razón por la que estos dos siguen sin poder sostener bien sus mandíbulas frente a tal tesoro. Dylan sugiere meter todo nuevamente en la bolsa para así retirarse e irse a otra de las tiendas. Cambiando completamente la actitud, el mismo gerente ofrece un café mientras el otro se encarga de calcular el precio de estas piedras. El vendedor se ocupa de limpiar y calcular los precios mientras el prota bebía tranquilamente. El gerente, intentando ser amable, discute sobre por qué el chico quería imponer una comisión del 0.5%. No era eso un atraco. Dylan, sabiendo por dónde quiere ir, se niega de antemano. Entonces vuelve a preguntar por qué bajó aún más la comisión cuando ya estaba en 1%. Porque estoy molesto, responde el protagonista, causando que el hombre se incline disculpándose por haberle faltado respeto anteriormente. El chico pide silencio. Ya estaba cansado de recibir disculpas, solo quiere saber si acepta el trato o no. Al empleado le daba asco lo egocéntrico que era el protagonista cada vez que entraba en esta tienda. El gerente acepta, pero comienza a explicar cosas sobre las piedras y números, pero Dylan lo manda a callar. Aún así el gerente intenta negociar. Primero dice 9%, luego nervioso dice que no, que un 8, un 7, un 6. Sí, 6% de comisión. Ya con eso ni siquiera obtienen una ganancia buena. Dylan dice que si no tiene ganancia, que en ese caso es un fracasado como comerciante. El empleado ya no aguanta más aquella negociación. Era demasiado penoso para el gerente que termina la postre 2 en el suelo rendido. Por pura lástima, el protagonista acepta subirlo nuevamente a 1%. Él es un jodido estafador, le grita el gerente a nuestro protagonista. Claro que en su propia mente este no tenía los huevos ni el poder para revelar sus pensamientos, porque lo dijo en su mente también. Dylan le susurra algo al hombre, le dice que comprenda lo siguiente: tiene 7 bolsas iguales para vender. Automáticamente el jefe ordena al empleado que, en lugar de perder el tiempo, comenzará a crear el contrato. Finalmente, tras una larga espera, el protagonista recibe la cantidad de 67 millones de euros. A este ritmo, aquella propiedad, piensa Dylan, de 110 millones de euros podría convertirse en un objetivo alcanzable. Actualmente su mayor problema seguía siendo la poca cantidad de piedras que soltaban las puertas. Por más que sean de alto rango, no eran suficientes. Si tan solo pudiese moverse entre las rupturas libremente. En los celulares de todos, una alarma de gobierno se hace presente. La gente se asusta creyendo que quizás otra ruptura apareció en medio de Madrid, pero viendo atentamente la pantalla menciona que fue en el Reino Unido. Bastante lejos de ahí, aunque vamos, no tan lejos, la verdad. Aquella alarma sugiere a los ciudadanos españoles sobre reprogramar sus viajes de negocio o turismo al Reino Unido. En cuanto a los ciudadanos españoles que ya se encuentren ahí, la embajada estará trabajando en su seguridad. Aquel mensaje molesta un poco al protagonista. Para él resultaba patético que los héroes hayan sido tan incompetentes en aquel país. En su vida anterior, sin importar en qué país o continente fuera causa de la ruptura, el prota sería el primero en dirigirse hacia la zona para pelear y cerrar las grietas. Sin embargo, esta vez no sería ese tipo de persona. Horas más tarde, Dylan y su familia fueron a un restaurante. Los precios rondaban carísimos, según la abuela. Solo 100 gramos de carne costaba más de 1000 euros. El prota tranquilo pide que se le preocupe. En su última cacería obtuvo suficiente dinero para despilfarrar un poco, pero mejor gastarlo comiendo una buena comida. Su hermana prueba la carne un poco desconfiada. Abre sus ojos entusiasmada. Obviamente la carne estaba para chuparse los dedos y la pequeña quedó fascinada. La viejita aún mira con desconfianza cómo se asaba esa carne, mientras el prota tras mirar el menú ordena 4 platos de costillas y más cosas que no voy a mencionar porque joder, qué nombres. Básicamente pidió cortes de la mejor calidad, de eso que todos morimos por comer alguna vez. Bueno, ustedes, porque yo no. La señora pregunta por qué pedía tanta comida. Se preocupa porque tal vez no serían capaces de comer tanto entre los tres. Dylan sonríe porque claramente el plan de hoy era comer hasta reventar, así que debe dejar de preocuparse y comenzar a comer también. Esta se apena un poco hasta que es la pequeña quien ofrece un poco con un tenedor. Ella le pide que coma, realmente estaba delicioso y no podía perdérselo, convenciendo hacia la abuela, a quien claramente tras probarla le encanta el sabor. Es increíble la carne recién hecha y así ambas finalmente comieron sin preocupaciones. Una chica que ya vimos antes entra al mismo restaurante llamando la atención de cada persona sentada. Se dirige a él, le pregunta: señor Dylan, ¿podríamos hablar un momento sobre algo? Dice directamente a nuestro muchacho. Dylan la interrumpe de que hable nuevamente. Este le pregunta si acaso no ve que está comiendo tranquilo junto a su familia. Si quería hablar, debe esperar a que terminasen o volver en otro momento. Esto hace pensar a la chica, que se enfada, preguntándose qué clase de hombres es Dylan. Realmente no sabía quién es ella. Aún así se disculpa avisando en ese caso lo iba a esperar. Esta se siente en el área de espera, mientras toda la gente no podía creer que ella estuviese en un sitio como ese, una estrella mundial, heroína de rango S y una de las chicas más deseadas del mundo. ¿Quién será el idiota que deje esperando a Chris? Óyeme, Chris, yo lo siento, hay que tener cuidado con lo que se desea. Este en cambio solo pensaba en Dylan. Hace 2 meses el chico había sido dejado en un portal para morir, pero logró sobrevivir. Se sospecha que en ese momento tuvo su despertar y luego de un mes se reportó cómo entró a una ruptura en la que fue declarado muerto por todos. Entonces, ¿qué sentido tenía que ella estuviese viéndolo justo frente a ella comiendo carne como si nada? La mirada hace un momento consigo ponerla tensa. Eso era imposible. Quizás el chico sea rango S tras solo 2 meses despertado. ¿Es acaso eso posible? Incluso la magnate del petróleo, Canmore, utilizó gran parte de su fortuna y 5 años de esfuerzo para conseguir el rango S. Chris pensaba que Dylan debía tener alguna habilidad especial y no era realmente tan poderoso. Pasado un tiempo, la familia había terminado de comer, así que comenzaron a salir del lugar. Chris, viendo eso, se aproxima nuevamente para interceptar a Dylan. Bailándose frente a ello y poniendo serio, el protagonista hace presencia a Pedro. Este fue quien la madre de Dylan contrató para que le asesinase. En otras palabras, quien lo arrojó en un principio a una grieta. Este se alegra de ver a Dylan, pero se cuestiona cómo es posible que haya podido salir vivo de tal portal. Acercándose a susurra molesto si acaso el prota es una especie de cucaracha rastrera para sobrevivir de esa forma. Chris se sorprende con la aparición de Pedro y se pregunta qué carajos hace él justamente en este lugar. Dylan tranquilo voltea y llama a Chris. De esta forma Pedro se confunde debido a que ni siquiera la notó. El prota pregunta si esta podría hacerle un pequeño favor. A cambio, este discutiría sobre ella cualquier asunto que esta quiera. Chris acepta y el chico solo le pide que llamase un taxi para su familia y se asegurará de que entren a salvo. Esta se impacta al ver la cara de Dylan mientras este continúa su oración. En cuanto a mí, tendrás que esperar, tengo una deuda que cobrar. Fuera del restaurante llegó el taxi, al que Chris amablemente llamó para que la familia del protagonista sea llevada a casa sin problemas. La joven heroína un poco incómoda se despide de ellas levantando su mano. Mientras se aleja del vehículo, adentro del restaurante ocurre un estruendo, causado por Dylan al darle una bofetada con la mano abierta a quien intentó asesinarlo unos meses atrás. Pedro enfurece por esto y está a punto de contraatacar, pero es detenido por una mesera, asustada pidiendo que por favor no luchen dentro de las instalaciones. Esta termina recibiendo un golpe en la cara, siendo apartada. Pedro grita a todo que salieran de inmediato. Si alguien volvió a entrometerse es porque buscaba su muerte. No eran nadie para darle órdenes. Estaba tan concentrado en hablar basura que no logró ver el golpe de Dylan, que termina conectando directamente a la nariz de Pedro, causando que este comience a sangrar y dejando arrodillado al bastardo. Dylan dice: Pedro, ¿recuerdas cómo intentaste encerrarme dentro de una puerta repleta de monstruos para que muriese? Pues ahora tenemos varias cosas que aclarar. ¿No te parece? Pedro intenta recuperarse, dice que no tiene nada que decir a una persona que fue abandonada por su propio padre. En su lugar pregunta si acaso también ya estaba al tanto de que fue la madrastra quien lo contrató para que lo asesinara. En respuesta a eso, Dylan saca su celular, lo desbloquea e inmediatamente comienza a grabar el audio, diciendo a Pedro que repita eso que acaba de decir. Vete al carajo, susurra Pedro, quien activa su poder envolviendo su puño en aura y pregunta: ¿volver a decir qué cosa? Que tu madre fue una zorra, mejor muere de una vez, jodido bastardo. Termina gritando mientras lanza un ataque a Dylan. El protagonista tiene el puño, solo tuvo que levantar su mano.
humano manifiesta un poco de su maná y él lo hace explotar para redirigir el ataque de Pedro, justamente como lo hizo con los volquinas en el árbol. Pedro se sorprende por esto, se pregunta si realmente había desviado de esa forma su ataque. Dylan aún no había terminado de usar su maná. Este lo concentra y lo expulsa impactando contra sus enemigos y lo caer al piso. Sin darle descanso se lanza y comienza a meterle una paliza. La mesera llorando y completamente nerviosa intenta llamar a la policía, pero ni siquiera es capaz de recordar correctamente el número. Chris se acerca y toma su celular, le pide que guarde la calma, debido a que ella sería quien se encargue de la situación. La pobre mesera en pánico agradece a la heroína por ello. Dylan golpea repetidamente con fuerza a Pedro, quien era incapaz de defenderse, pero esto lo observado por Chris, quien pensaba en acercarse. Un héroe de rango B como Paul estaba siendo totalmente humillado de esa manera. ¿Dylan será acaso un rango B? No, tal vez rango A, pero de ser así ni siquiera habría tanta diferencia entre ellos. Oye, Dylan, llamó Chris a nuestro protagonista. Este le dice que si Pedro seguía recibiendo sus golpes iba a morir. El chico sabe que tiene razón y deja caer el débil cuerpo del inconsciente Pedro. Chris le pregunta qué tanto sabe sobre el héroe que acaba de golpear. Dylan responde, lo suficiente. ¿Acaso hay algún problema? La chica dice que sí, un gran problema debido a su primo Paul, un héroe de rango S. Ah, lo sé, dice Dylan. ¿Qué pasa con eso? Chris, ante una respuesta tan desinteresada, no le queda más que creer que Dylan se estaba haciendo el loco. Aún sabiendo que el primo de Pedro es un rango S, decidió golpearlo. La única razón real por la que nadie se atrevió a tocar a ese tipo hasta este momento era por su relación con su primo rango S. Esta situación se había vuelto peligrosa. Ella entendía que el protagonista guarda rencores contra Pedro, pero si Dylan creía que un rango S lo iba a ignorar después de hacer esto, estaba muy equivocado. Dylan sonríe mientras la heroína se pregunta si realmente no tiene miedo de que rango S tome represalias. El prota se acerca a esta para decirle que lo importante ahora es que esta comenzaba a molestarlo con tantas tonterías y preguntas. Ambos quedan enfrentados. Dylan totalmente se le pregunta a Chris, ¿qué dudas tiene? A todo esto, la pobre mesera se había escondido detrás del mostrador, mientras de fondo vemos a Dylan liberando una intensa aura. Ambos se miran como si se fuesen a enfrentar. Es Chris quien rompe el silencio primero, disculpándose por haber llegado sin avisar, pero fue su tío quien le pidió un favor de encargarse del protagonista por vender piedras mágicas a una cuota muy abusiva. Ella sugiere que en lugar de llevarlas ahí, la venda directamente a ella. Dylan pregunta cuánto dinero estaba ofreciendo. La chica estaba esperando comprar todas las que el muchacho pudiese venderle. Sonriendo, él responde que realmente es una cantidad considerable de piedras. Chris lo considera un pequeño reto, por lo que menciona que los rango S como ella poseen una riqueza absurda como para comprar todas las piedras mágicas que quieran. Dylan entonces aclara que sinceramente no tenía ningún problema con vendérselas a ella, pero a cambio te pondría una condición, diciendo que no es nada importante, pero como se trata de ti seguramente puedes hacerlo sin problema. De ahí pasamos a un lugar, una botella revienta contra el suelo porque la maldita loca de la madrastra de Dylan grita desesperada cómo es que sigue vivo ese maldito centro en aquella ruptura sin poder salir. Esta arroja otra botella a su asistente, quien esquivándolo se disculpa con ella y menciona que incluso la situación de héroes dio por muerto a Dylan. La Karen exclama que cierre la boca y dejará de poner excusas, como se supone que arreglarán ese problema. El señor le avisa que aún falta otra cosa que debería saber. Pedro fue atacado y derrotado por Dylan. Esto la confunde profundamente debido a que pensaba que era algo imposible, pero es posible que Dylan sepa demasiado. Finalmente se pone a pensar seriamente que si su esposo, el padre de Dylan o incluso su suegro se enteran de alguna forma de todo esto, se volvería un enorme problema. Pero aún debe haber alguna forma de calmar las cosas sin que los medios de noticias se enteren y las acciones de la empresa se desplomen. Ordena a Lee que inmediatamente silencian a la prensa amenazando con quitarle sus fondos y también a la policía. Todos deben estar callados sobre esto. Demonios, sí que es España. Bueno, también podría ser cualquier país latinoamericano promedio con esto que está pasando. Lee afirma ya haberse encargado de todo ello, haciendo que Karen se relaje un momento en su asiento. Aquel hombre se acerca para preguntar cuál iba a ser el plan real porque ahora mismo solo estaban arreglando las cosas con cinta adhesiva. Aquí donde la señora se entera a través de Lee que Paul era primo de Pedro. Por esto ella pregunta si se refiere al rango S. Paul GG es una persona infame y muy despreciable. Incluso entre los mismos héroes es toda una basura humana. Se creía que este se aprecia mucho a su primo, pero resulta que Pedro solo hacía el trabajo sucio de Paul. Lee comenta que este héroe se desligó de su primo en el momento que la policía y los medios se enteraron sobre los actos de Pedro e inició medidas por su propia cuenta. A esto Karen pide programar una reunión con aquel hombre lo antes posible. Además pregunta si el mafioso aquel, del lugar donde Dylan siempre va a causar desastre, terminó traicionándolos o solo desaparecieron. Lee confirma la traición, ya que es sabido que ahora se disponen a proteger a la familia de Dylan. Llama a un tal fiscal Parr, hará que se arrepienta de haberse unido a ese mocoso. Hay 37 zonas de rupturas activas en toda España. De todas ellas, solo 5 fueron convertidas en puertas. Las demás solo son accesibles con cacerías programadas por los héroes más importantes dentro de la asociación. Así vemos cómo Chris utiliza su identificación dorada para entrar en una expedición acompañada de otros héroes, junto al protagonista quien piensa que tuvo una buena oportunidad de conocer a esta heroína de rango S, con acceso completo a las rupturas. Una mujer habla con Chris, agradeciéndole por querer cazar en las grietas junto a su equipo. Esta es Jung Inju, pero no tengo nombre que ponerle, así que le vamos a decir Inju. Héroe de rango A, líder del gremio Velvet Poppy, o algo así. Chris apenas dice que por supuesto no iba a quedarse esperando fuera, además que entre más héroes sean, menos riesgo corren cazando. Sin prestar mucha atención a la charla, Chris voltea para observar a Dylan, recordando lo que acordaron en aquel restaurante. El prota había pedido que la única condición para mantener las piedras es que le ayude a entrar a las grietas. En ese momento le venderá a precio justo todas las que consiga matando monstruos. ¿Pero por qué? Porque cazar en zonas es mucho mejor, dijo él. Actualmente Chris pensaba que el tipo estaba loco. ¿Por qué quieres entrar a zonas mortales por esa razón? De todas formas, ella cree que, sin importar lo que su tío le había pedido, le vienen bien las piedras mágicas de héroe para mejorar su poder. Así, tras caminar por el pasillo de entrada del grupo de héroes, sale al aire libre. La chica peliverde le pregunta a Chris quién es el chico que trajo con ella. No creía que fuese solo un conocido y sospechaba que la heroína de rango S tal vez estaba interesada en conseguirse un novio. Chris niega eso, dice que simplemente era alguien a quien le debía un favor y por esa razón lo trajo. Ella le sorprende, ya que no es muy normal que un héroe de rango S le deba favores a nadie, y menos si hablamos de alguien como Chris. No era para nada algo normal. Mientras hablaban, un poderoso viento llegó donde el grupo. Todos vieron hacia arriba y se colocaron en correa debido a que una enorme criatura alada se aproxima con intenciones de combatir con ellos. La chica esta aún y reconoce a la bestia como un cocatriz. Chris organiza el grupo rápidamente, dando posiciones defensivas, ignorando la amenaza, se lanza directamente a la confrontación. Con un salto corta la distancia rápidamente y se lanza contra la criatura. Todo el equipo al ver esto se queda con la boca abierta, preocupado por la salsa del protagonista, mientras se concentra Mana en su puño, dispuesto a desplumar al monstruo de un solo golpe. Algo jamás antes visto ocurrió aquel día. En el momento en el que el grupo recién llegó a entrar en la zona de la grieta, son emboscados por una poderosa bestia alada conocida por su poder. Un hombre fue capaz de reaccionar antes que todos sus compañeros. Chris, líder del grupo, comienza a dar instrucciones para defenderse. Es Dylan, el desenfrenado joven que, pasando junto a ella corriendo, salta y estando frente al monstruo activa su poderoso maná y atributo fuego. La criatura, notando esto, es incapaz de evitarlo, comiéndose de lleno aquel potente golpe que le impacta contra el suelo brutalmente. Chris, viendo esta hazaña, queda impactada. El monstruo había caído con un solo golpe. No solo ella, sino también su compañero se pregunta si estaban soñando. Levantando el pie, Dylan dice, aún falta el golpe de gracia para asegurar, dándole un pisotón a la bestia, acabando definitivamente con esta. Los demás se quedan mudos viendo tal acto hasta que Uni pregunta quién carajo será ese sujeto. Un ser humano fuerte, dice Chris. A esto obviamente la otra chica pregunta qué carajo se estaba diciendo. Esa respuesta no tiene ningún tipo
tipo de sentido. ¿Cuántos serán los héroes capaces de matar a un cocatriz usando un solo ataque? Chris, intentando quitarle importancia para que no sospechen nada, habla sobre que Uni también podría hacerlo si se trataba al menos de derribar al monstruo. Uni dice que dejará de decir tonterías, porque todos allí vieron cómo fue esa batalla tan absurda. Aquel maldito lanzó un golpe en el aire y el jodido pájaro cayó al suelo bien tieso. Chris, notando que esto se estaba saliendo de control, ignora las preguntas sobre quién era aquel chico y decide cambiar los planes a último minuto. Esta avisa a su equipo que ella irá directamente a la zona central. Esto debían quedarse por este alrededor, siendo héroes de rango A, ir más adentro sería peligroso. Dylan, tras sacar la piedra mágica, menciona que este no tenía pensado compartir con nadie, que no aportó nada. Chris se queja con él porque ni siquiera había pensado pedirle nada. Fuera de eso, ella le dice que si quiere ir más profundo en la grieta, ya que esta zona parece ser muy fácil para él. El protagonista sonríe y recogiendo su cuchillo dice que sí, eso es justamente lo que buscaba. Chris habla diciendo: no conoce la geografía de este lugar, así que yo iré por delante. Solo sígueme, comenzando así su veloz avance. Dylan, viendo la dirección que esta toma, se prepara para tomar impulso y dejando un lado de choque sale disparado tras ella. La chica está Uni dice que si la señora Chris es una bala, este chico es un maldito misil. Uno de los chicos sugiere seguirlos, pero Uni pregunta si acaso este sería capaz de ir a ese ritmo. Y no, obviamente no podría. La chica sugiere quedarse por la zona y cazar por los alrededores como siempre, ya que solo estaban pasando el rato. Pero esta, analizando el monstruo, piensa: todos suelen elogiarla por ser una héroe de rango A cuando realmente es alguien pequeña comparada a un rango S como Chris. Ni siquiera se imagina comparándose con ese chico. Chris corre hacia el interior, mira hacia atrás y ve que Dylan no iba atrás de ella. Piensa en bajar un poco la velocidad, pero el protagonista le pregunta si podría ir un poco más rápido, dejándola sin expresión alguna. Esta se tropieza por el susto, confundiendo al protagonista, pero quien realmente estaba sumergida en dudas era Chris. No comprendía cómo ese chico la pudo superar de esa forma, siendo ella la segunda mejor velocista de toda España. Dylan se detiene en medio del trote para voltearse a verle y preguntar por qué iba tan lento. Pensaba que intentaba presumir su velocidad. Chris molesta a que para nada era así. En ningún momento quiso presumir ni nada de eso. El prota, intrigado, observa una enorme montaña y pregunta a la chica que se encontraba en aquella zona. Chris mira atentamente el punto que Dylan señalaba y responde diciendo que en aquel lugar se encontraba el monstruo jefe de esta ruptura, Casserian, una gigantesca criatura de 20 metros que imita levemente la apariencia de un pectetranodon, algo así. What the fuck? Ni siquiera pienses en acercarte porque son como mínimo necesario 3 héroes de rango S para matar a esa cosa. Dylan pregunta si acaso era aquel jefe quien soltaba la piedra mágica de rango imaginario. Ella confirma esta información. Esa es una piedra ubicada solo por debajo del rango supremo. El protagonista da un paso adelante, preocupando a Chris, quien le pide un poco de cordura. No estará pensando en irlo a enfrentar. Ella advierte que no lo trajo a esa zona para que haga algo tan imprudente. Dylan la ignora y avanza hacia la montaña. Chris entra en pánico total. No puede ser. ¿Qué intenta hacer ese demente? Comienza a perseguir y gritar a Dylan. Le dice que se detenga. Estaba cometiendo un grave error yendo hacia allá, pero fue dejada en una nube de humo. Y ambos terminaron dirigiéndose a la zona del jefe de la ruptura. Chris llegó detrás del protagonista con un completo terror en su mirada. Quedó paralizada. Su cerebro no comprendía qué ocurría en ese momento. Casserian, el temido jefe a nivel mundial, estaba muerto mientras un joven alistaba su cuchillo para destrozar el cadáver. Algo andaba muy mal aquí. Alex Alba, un héroe de rango S famoso por cazar al jefe Casserian. Su primera vez combatiendo junto a 30 poderosos héroes de rango A, reclutados específicamente para esta misión. Todos ellos fueron aniquilados en la despiadada lucha, siendo que el único superviviente fue Alex Alba. Escapó con muchísimas dificultades. Tras aquel fracaso, año después consiguió aliarse con otro rango S y 200 rango A para llevar a cabo una venganza contra la bestia. Fue una batalla legendaria donde todos atacaron al unísono mientras intentaban restringir las alas del monstruo, quitando su ventaja a ella, dejándolo en tierra, el supuesto terreno de los héroes. Tras la increíble y larga batalla, finalmente Casserian fue cazado por los héroes. Sin embargo, solo un puñado de los valientes resultaron salir vivos de aquel encuentro. Y ahora, viendo esto, Chris se pregunta cómo un mega gremio como el del héroe Alex aún no fue capaz de recuperarse de aquel día de hace 3 largos años que le dejó secuelas psicológicas. Dylan, despreocupado, mira a Chris, recordándole que ella no tiene ningún mérito tampoco en este combate, haciéndola enojar por un momento, pero volviendo en sí, analiza la situación. Si no hubiera visto esto con sus propios ojos, jamás lo habría creído posible. El infernal e infame jefe Casserian fue derrotado de un solo golpe por ese hombre. Dylan finalmente tenía en su mano la extraña piedra mágica de rango imaginario, la cual guarda mientras avisa a la chica que ya no necesitaba su guía. A partir de ahora cazará solo por un rato. Chris pregunta si acaso iba a dejar las garras de la criatura. Aparte de la piedra, el jefe tiene materiales valiosos para investigar, como su pico o garras, pero al prota eso poco le importaba. No dan tanto dinero. Chris se queda como, what the fuck? Es un tremendo desperdicio. Pero este explica que actualmente daba un mayor beneficio sacar las piedras de los cuerpos en grandes cantidades, que si esta deseaba podía quedarse con los subproductos del jefe. A eso no le interesa ni lo más mínimo. Podía considerarlo como un pago por enseñarle dónde se encontraba este jefe. Chris, mirando indignada el cadáver, piensa que ella realmente tampoco necesitaba esas cosas. Horas después, en pleno atardecer, vemos al grupo de Chris reunido alrededor de unas mochilas con silencio. Uno de ellos dice que Dylan ha recolectado en poco tiempo varias bolsas enormes de piedras mágicas. ¿Cómo era posible? Ellos debatían cuánto le tomaría a su gremio completo conseguir la misma cantidad de piedras. Un día completo parecía incluso poco. Dylan había recolectado fácilmente el botín de 3 días de caza. Un día era la más impactada sobre la situación. Las piedras no importaban en ese momento. Según lo que Chris había dicho, Dylan acabó con Casserian sin equipo, sin compañeros y de un solo golpe. Solo con esa hazaña se volvió automáticamente el hombre más fuerte de todo el mundo. Mientras los demás hablaban sobre él, Dylan volvía donde el grupo con otras 2 bolsas cargadas de piedra. Definitivamente no se le comprendieron que, incluso aunque esparciera lo que vieron hoy, absolutamente nadie les iba a creer. Solo terminarían siendo tomados por locos. Chris camina junto al prota y tiene una charla que no escuchamos. Esto continúa los rumores entre el grupo sobre que ellos dos obviamente se están saliendo en silencio. Si lo piensan bien, hay otra opción por la que un héroe de rango S traiga aquí a un extraño a cazar. Uni, viéndoles más cerca, comprende que realmente es el único hombre que no se ve inferior a Chris, además de verse bonitos juntos, por ser una pareja de gente atractiva. Sin embargo, ella viendo atentamente se pregunta que, si fuera una relación, ¿por qué tienen esa forma tan rara de tratarse? Es como si él tratase a Chris como si no fuese nada importante. Dylan deja las bolsas en manos de Chris y se voltea dispuesto a retirarse como si nada tras vender las piedras a la heroína. Uni, ya exhausta, vuelve con Chris para preguntar de qué se trataban esas interacciones, si realmente el chico le dejó todas las bolsas. Chris replica que habló con Dylan para explicarle que una vez que la gente se entere que él mató a aquel jefe, se volvería famoso a nivel mundial en menos de una hora. Por eso él se fue primero, para dejar que ella se encargue porque no le interesa ser una estrella ni nada parecido. Uni en voz alta se pregunta qué clase de hombre era aquel tipo. Esta pregunta se queda en la mente de Chris. Pensando en ello, finalmente vemos cómo se sonroja, intentando comprender las acciones del protagonista. En algún lugar hay un hombre golpeando un saco de boxeo, partiendo la mitad de la bolsa. Este era Alex, héroe de rango S, líder del gremio Dulce Vida. Su asistente pide que se calme. No es necesario que se altere tanto, había que tener confianza en que pronto se iba a recuperar y podrá avanzar nuevamente. Alex limpia su sudor aceptando que era verdad. Una vez que se recupere, este podrá cerrar las bocas de quienes lo depreciaron durante los últimos años. Él espera el momento en que todos ellos vuelvan a estar de rodillas frente a él. Su asistente además aprovecha para recordar a Alex que ninguna otra persona ha sido capaz de cazar a Casserian o Casserian, como sea. Algún día seguramente será reconocido como el asesino de Casserian, por ser el único
único que lideró un ataque exitoso contra esa criatura. Eso sin dudas era un récord mundial imbatible, dice el asistente, pero incluso la situación podría llegar a privatizar la entrada a la grieta solo a usted y su gremio. Ali acepta la botella de agua y se anima por esos comentarios debido a que es verdad. Nadie en el mundo conocía tan bien a ese jefe como él. Aún así el gremio se está recuperando de lo de hace 3 años. Él es el único capaz de liquidar a ese maldito pájaro monstruoso. ¿O no es verdad? El asistente afirma todo emocionado que sí, que Alex es el único, causando que los dos terminen riéndose en el gimnasio. Un informe sobre Dylan había llegado a las manos de Paul, primo de Pedro y héroe rango S. Su asistente le cuenta cómo su primo había sido quien intentó matar a ese tal Dylan por un encargo que indicaba encerrarlo dentro de una grieta. Esto no solo falló, sino que también causó un despertar en el chico. La persona que contrató a Paul fue la Karen, directora ejecutiva del grupo T y segunda hija del grupo W. Grandes nombres corporativos. Con esa información el rango S comprende que es una niña de cuna de oro porque estaría interesada en matar a un perro como Dylan. Su asistente responde: según lo que saben, Dylan es hijo ilegítimo del grupo T. Este había sido acogido en la casa principal a sus 7 años por el fallecimiento de su madre y después de unos años fue expulsado una vez que Karen tuvo una nueva bebé con el padre del chico. El hecho de que incluso entre familia intenten matarse divierte a Paul. Levantando se pregunta cuánto cobró su primo por realizar el asesinato. 3 millones de euros le dicen, y este piensa que por esa cantidad ni siquiera valía la pena mover un dedo. Además, su primo terminó lisiado por lo que dicen los rumores. Su asistente menciona que de hecho sí recibió una paliza dentro de un restaurante. Su cuerpo estaba quemado gravemente en varias partes, con varios huesos rotos, quedó completamente ciego de ambos ojos. Prácticamente lucha por vivir en estos momentos. Y el responsable fue Dylan. Aún así fue un bastardo suave. Él lo habría hecho más extremo, le había cortado las extremidades y luego de dejarlo gritar un tiempo le habría aplastado el cráneo hasta el final. El asistente también dice que la heroína Chris se encontraba presente y que posiblemente ayudó a Dylan. Esto hace a Paul fallar el tiro y enfurecido se acerca preguntando a qué se refería con que Chris estaba ahí, cómo y por qué ayudaría a ese inútil bastardo, qué tipo de relación tiene con Dylan. El asistente responde que no estaba seguro de esa respuesta, pero sí se sabe que la policía lo mantuvo todo en silencio gracias al testimonio de ella. Enojado dice que descubran de inmediato qué tipo de relación tienen esos dos. Si acaso estos no estaban relacionados, entonces significa que tienen un trato entre ellos. No importa que descubran, pero deben averiguar algo pronto. Grita Paul totalmente desequilibrado. Este arroja el palo de golf y piensa que en cualquier momento va a recibir una llamada de Karen, queriendo contratarlo para solucionar el fracaso de su maldito primo inútil. Pero bueno, esa señora viene de familias ricas, así que estará dispuesta a pagar muchísimo dinero. En otro lugar vemos a Dylan caminando por las calles, pensando cómo este había estado en lo cierto. Cazar dentro de las grietas traía mucho más beneficio que hacerlo en las puertas. Lo único molesto es que necesita ayuda de Chris para ingresar. Recordando que más temprano Chris dijo que le sería imposible vender la piedra que soltó el jefe, porque todos comenzaron a preguntar cómo y dónde la obtuvo. Y esta no podría decir que tenía la habilidad para conseguirlo por sí misma, porque se metería en muchos problemas o sería descubierto. Lo mejor por ahora sería guardarla adecuadamente. Ella le dijo a Dylan que si su objetivo era la fama, ella no se oponía y que él se llevara el crédito que quisiese. Fue entonces que el protagonista le entregó la bolsa y se largó dejándole toda la responsabilidad. En el presente, este piensa que realmente tendrá que buscar otra forma de entrar a las grietas. Por ahora irá a descansar a su nueva casa, la cual el mafioso Josué ayudó a encontrar para la familia del prota. Entrando por la puerta le llama la atención que hubieran tantos zapatos dentro. Su pequeña hermana lo llama, sino que levante la vista, encontrando que estaba repleto de gente esperándolo. Su hermana salta para abrazarlo, estando asustada mientras Dylan pregunta quién eran todas esas personas. El que está a cargo habla: Dylan, mucho gusto. Mi nombre es Par. Y le vamos a cambiar el nombre. Vamos a ponerle, a ver, creo que me queda un nombre para utilizar. Le vamos a poner Leonard. Bien, ahí. El que estaba a cargo habla: Dylan, dice: mucho gusto. Mi nombre es Leonard, fiscal del distrito de Madrid. Usted conoce al señor Josué, ¿verdad? Estás arrestado por contribuir con el director de HCS Capital en operaciones criminales de alto interés. En el edificio de la fiscalía se encontraba esposado nuestro protagonista, quien nota cómo alguien se acercaba. Esta persona estaba hablando con el gerente Lee, avisa que cumplió su parte y que Josué junto a Dylan estaban detenidos. De paso aprovecha para agradecer que todos amablemente pagasen los estudios de su hija en el extranjero. El fiscal manda saludo a la señora Karen, agradecido de hacer lo que más le gusta, sacarle a la basura de las calles. Momento después tira papeles frente a Dylan, comienza así el interrogatorio. Este menciona todos los cargos que estaban en esa hoja. Con todo ello pasaría más de 10 años en prisión y como pueden ver ya tiene mucha prueba de su asociación con Josué. Sin recibir respuesta, este continúa insultando a Dylan hasta que este le interrumpe con una pregunta. ¿Acaso se está siguiendo la orden de esa maldita loca de Karen? Intentando fingir, el fiscal se levanta preguntando quién es Karen. Dylan por su parte piensa que realmente el mafioso de Josué había caído por completo a estas alturas. Se hizo en guardar silencio y entregarse para evitar escándalo, pero a este ritmo parece inevitable. El hombre queriendo provocar al chico se acerca para susurrar sobre cómo los fiscales en España no eran una broma y amenaza con que a partir de ahora le van a arruinar la vida. Vaya, sí que es España. Dylan deja escapar un poco de su aura, aterrando al fiscal, tanto que retrocede tartamudeando, queriendo mostrar su autoridad, levanta la mano para golpear al protagonista y es detenido a mitad por un empleado quien avisa al fiscal que saliera para resolver algo importante. En una habitación cercana todos estaban confundidos, creyendo que la máquina estaba descompuesta. Nadie podía creer que aquella información de la asociación fuese real. El escáner dice que Dylan era una persona normal, pero eso no tenía ningún sentido. Un empleado dice que tal vez se equivocaron y el joven no había tenido ningún despertar. El fiscal, especialmente confundido, no creía que el grupo T se haya equivocado o le hubiera mentido. Además que el chico conoce quién es Karen e instruyó toda la situación. Dylan solitario en la sala piensa que ahora entiende por qué la gente odia a los fiscales de este país. Vaya, es España. Ellos solo eran una bola de estúpidos. Él pensaba que simplemente podía destruir el lugar y llegar a su familia a un lugar seguro escapando. Chris entra por la puerta preguntando a Prota por qué estaba encerrado. Dylan responde indignado que ni siquiera él sabe por qué lo trajeron aquí esposado. Chris intenta calmar a Prota intentando evitar que haga una locura. Si usara su poder solo causaría verdaderos problemas. Dylan pregunta si acaso no estaba aquí para ayudarlo y en sí no vino exactamente para eso, pero una vez que se enteró que el protagonista era inocente de lo que era acusado, no podía voltearse y fingir no saber nada. Esta respuesta le parece muy buena a Dylan, pero Chris continúa hablando. Al parecer la asociación de héroes solo continúa investigando sobre la identificación de falsas y una nueva grieta que habría aparecido en la casa de Mako o un tal Mako, algo así. ¿Qué ocurre con mi familia? ¿Está bien?, pregunta Dylan. Chris se indigna debido a que al parecer el chico pensaba que esta era su secretaria o niñera o algo así, cuando ella no tendría por qué cuidar de su familia. Dylan la mira y Chris evita su mirada, se da vuelta y dice que sí, no tiene que preocuparse, su familia está bien. Dylan agradece esto y promete pagar la deuda más adelante. Chris a esto finalmente dice que se quede quieto, las cosas se van a resolver rápidamente estando ella ahí. Chris no había optado por defender la inocencia de Dylan como tal, sino que esta fue más inteligente y logró exponer todos los sobornos y corrupciones cometidas por el fiscal Leonard, obviamente llevándolo al despido. Después de eso, una investigación justa, donde se confirmó que Dylan tenía 0% que ver con las implicaciones criminales de Josué, pero aún así no pudo evitar ser castigado por poseer una identificación falsa de héroe. Además, con la ayuda de Chris, ese problema también terminó siendo pasado por alto. Mientras iban por la carretera, las noticias alertan que acababan de ser avistados un nuevo tipo de monstruo jamás visto, una mantis gigantesca de 50 metros atacando civiles tras salir de la ruptura. Ah, debe ser una Macasian, dice Dylan, alertando a Chris que se sorprende. ¿Cómo él sabe acerca de una nueva criatura si jamás había aparecido nada igual? Los únicos con esa información eran los altos
cargos de la asociación. Los monstruos no son nombrados al azar. Las piedras mágicas de maná contienen no solo energía en ellas, sino también información. Analizándolas, como se revelan cosas como los nombres de las criaturas y otros datos sobre esta. En este mundo se utilizaba la ciencia para liberar esta información de las piedras, mientras que en el anterior mundo del protagonista estas se resolvían con magia. Por lo tanto, si en ambos mundos aparecen el mismo tipo de bestia, eso significa que Dylan ya tenía perfectamente memorizada cada una de ellas y la conoce a todas, así que ninguna sale de su comprensión. Dylan habla diciendo que aquellos monstruos eran sumamente fáciles de matar, con extracto de hormigas rojas. Esto era inofensivo para los humanos y potente veneno para la Macasia, dejándolo fuertemente paralizados. La mejor forma es arrojárselos en forma de gas para que no puedan evitarlo. Chris, ya completamente seria y preocupada, pregunta quién es realmente Dylan. Este no responde nada de inmediato, haciendo que la chica se altera aún más, pensando que estaba haciéndose el sordo. Dylan pregunta, si yo voy y mato a la señora Karen, ¿qué va a suceder? Bueno, por otra parte, Karen no está feliz con la liberación del protagonista. El agente Lee, siempre acompañándola, piensa que la situación finalmente se le fue de las manos. Karen está mordideando el nombre de Bella Chris. Le intenta explicar que absolutamente nadie tenía idea de la relación que entre Chris con Dylan, ni siquiera saben en qué momento se conocieron. Karen maldice a la heroína por haberse entrometido cuando estaba a punto de conseguir su objetivo. Ella, levantándose, pregunta cómo carajos es que Dylan no es un héroe si ya obtuvo un despertar. El agente Lee, a sentir la furia de la vieja, intenta argumentar que tal vez el protagonista jamás tuvo un despertar realmente, o si este lo obtuvo debería tener alguna habilidad que interfiriese con el escaneo de la asociación. Karen, teniendo suficiente de esto, señala a Lee, ordenando contratar a Paul, el primo de Pedro, para ofrecerle 30 millones de euros y comienza inmediatamente el trabajo. Paul, en su lujo esa casa, se ríe tras haber recibido tal propuesta y pide a su propio asistente como respuesta, envía un mensaje pidiendo 60 millones en su lugar. Su asistente pregunta si acaso eso no era demasiado. Le corrige debido a que no entiende nada. Paul menciona que ahora mismo la única opción para aquella mujer era contratarlo a él, y que en ese caso tampoco es una gran suma de dinero para ella, que proviene de familias billonarias. Y como ahora Chris está metida en todo esto, tendrá que pelear con otro héroe de rango S. Por supuesto que pedirá más dinero. El asistente comprende y le da la razón. Esa chica podría llegar a ser un oponente muy duro. Golpeando la mesa, dice Paul que no entendía nada. ¿Acaso usted pensaba que todos los rangos S eran iguales? Se dice que acabar con Chris le podría tomar apenas 20 minutos. Cagado del miedo, el chico se disculpa por no haber pensado bien las cosas. Paul pregunta si la asociación se había vuelto a comunicar con ellos sobre la misión que quería darle. Y de hecho sí, la asociación de héroes comunicó que no serían capaces de aumentar demasiado el pago debido a las condiciones del Reino Unido, y por esta razón estaban seleccionando cuidadosamente a qué héroes enviar como apoyo. Esto enfurece a Paul porque el dinero que le ofrecieron no era la gran cosa como para viajar a otro país y resolverle sus problemas. Dice que los verdaderos matones y tacaños siempre terminan siendo otros. El vuelo hacia Reino Unido va a salir dentro de 3 días porque se están preparando un traslado donde viajen junto a otros héroes de otras naciones. Paul se calma porque en ese caso se iba a ver con su pana Takechi en el camino, mirando por su ventanal. Se queda pensando sobre la nueva criatura descubierta. No tiene ningún tipo de debilidad y es muy difícil de matar. Eso significa que si él encontraba una forma, sería muy sencillo que se convirtiera en noticia mundial. Claro que él no tiene ni idea de que Dylan ya tiene esa forma. No movemos a Cambridge, o Cambridge, como sea que se diga, pero en Reino Unido. Un gran caos se desataba en las calles. Gigantes camantes corrían por todo el lugar, masacrando gente inocente. De la multitud son un puñado de héroes quienes se oponen al avance de los monstruos. Estos no tienen certeza de poder ganar, pero ya estando ahí deberían dar lo mejor. Las mantis atacan, intentando atravesar a los héroes, estos se esquivan. Dos de ellos con toda su fuerza poder levantándose mientras el tercero carga su ataque. Concentrado en los de arriba, la criatura recibe lleno el golpe del héroe, creando una oportunidad para cortarle la cabeza, cayendo muerto. Los que quieren recuperarse por el esfuerzo, pero un sonido hace que se pregunten cómo carajos iban a sobrevivir sin ayuda. Un ataque cae sobre ellos, asesinando a uno de los héroes. Los héroes del Reino Unido daban todo de sí para evitar el avance de los monstruos hacia el sur. Al no tener información sobre el enemigo, estaban prácticamente indefensos, mientras las líneas de defensa en Cambridge estaban siendo totalmente aniquiladas. Estos bichos solo se encuentran a 60 kilómetros de Londres. Este ejército de monstruos era prácticamente imparable, claro, si no fuera porque se estaban comenzando a paralizar, causando que se cayeran como estatua de piedra. Desde arriba un helicóptero que transportaba a los héroes. Nadie podía creer que haya funcionado. La idea de la señorita Chris había funcionado. El extracto de hormiga roja funcionó perfectamente. Esas asquerosas criaturas estaban completamente inútiles ahora. Paul se pregunta qué mierda está pasando. Él no pensaba que la chica fuese tan hábil. Chris, contento, ordena a los demás comenzar el ataque para rematar a los monstruos y salvar a la ciudad, saltando todos a combatir. En el aeropuerto, una gran masa de gente esperaba con cámaras y micrófonos. Todos los medios esperaban el regreso del equipo español. España siempre mejor que Inglaterra, ¿cuándo no, papá? Uno de ellos menciona que, sin duda, la MVP de la misión fue la heroína Chris. Otro da la razón. Ella había descubierto la debilidad de la Macasia. Eso la convertiría en una verdadera salvadora del Reino Unido. Es más, según rumor de la familia real, la va a nombrar caballero. Pero sin tanta espera, las puertas se abren dejándonos verla con su caminada de victoria. Sin perder un solo segundo, todos los reporteros comienzan a preguntar cómo descubrió aquella información sobre los monstruos. Otros tanto llamaban a Paul debido a que también fue un gran contribuyente cazando a la mayoría de estas bestias. Un reportero de noticias en vivo informa sobre el grupo de 200 héroes junto a Chris y Paul. Luego de eso, Chris y Paul regresaron a su país natal, España, junto a otros 200 héroes. Estos recibían una gran atención al ser conocido como héroes españoles que salvaron al Reino Unido. Joder, eso sí fue un golpe en el orgullo de los ingleses. Este comienza a contar todo la superhistoria que yo me estoy inventando aquí, metiendo España y Reino Unido. O sea, yo prefiero que sea España a que sea de que Corea, por Dios, vamos. Este comienza a contar datos sobre la Macasian, que se habían vuelto de público conocimiento. Esto era visto por el otro protagonista, quien caminaba tranquilo por el centro de Madrid. Intrigado por la imagen de Paul, recuerda que tendría que lidiar con aquel hombre también en algún momento. En una elegante cafetería se encontraba Dylan, preguntándose por qué le entregaban un regalo. Chris explica que uno era para la pequeña hermanita y otro para la abuela del protagonista, el tercero para él mismo. Dylan toma la bolsa y comienza a ver en su interior, apenando a Chris por hacerlo en público. Resultó ser ropa de marca. Chris menciona que es un pequeño detalle. Después de todo, gracias al protagonista estos últimos días, ella estaba siendo reconocida como un héroe a nivel mundial. Esa ropa no era nada en comparación de todo lo que ella había recibido y se ofrecía a comprarle también un auto a Dylan. Este menciona que no es necesario, pero se lo haría saber si llegase a querer uno. Joder, démelo a mí. Todo esto no es necesario para él porque esta también le ayudó con el caso del fiscal, así que están a mano. Chris se pregunta si realmente no va a revelar cómo tenía la información sobre los monstruos. Y no, este se niega a decirle nada porque no es necesario decirlo. Chris pregunta cuál sería el plan a partir de ahora, porque estando en el punto de mira de Karen y Paul, las cosas no harán más que empeorar. Primero que nada, debería comprar una casa, responde Dylan, porque donde vivía ahora mismo estaba siendo rentado. En la noche durante una fiesta, Paul estaba completamente fuera de sí, pensando cómo Chris descubrió la debilidad del nuevo monstruo. Este nota algo diferente en ella respecto al pasado. Además, la desgraciada oculta cómo lo descubrió. Lo que más lo confundió fue que durante el viaje Paul preguntó a Chris qué trato tiene ella con Dylan. Ella dice no tener idea sobre de qué se refiere o a quién, pero cuestionando aún más le recuerda que destapó a un fiscal corrupto por aquel chico, además de apoyarlo, y está presente cuando Dylan apalizó a Pedro. Chris molesta le recuerda que fue su primo quien comenzó la pelea, aceptando un recado de asesinato contra el joven. Paul se ría diciendo que su pequeño primo hizo una estupidez por poco dinero, aún así era su familiar, por lo tanto tiene sus razones para ir tras Dylan. Estos intercambian miradas un momento, pero Chris, volteándose para dormir, pide que no la meta en sus asuntos privados. No quería quedar envuelta en problemas familiares. Esto deja decepcionado al tipo, pensando que tal vez confundió las cosas. Chris termina diciendo que de todas formas son cosas que no tienen que meterse ella. En la fiesta
fiesta, Pau reflexionaba sobre esas palabras. ¿A qué se refería con no meterse, con no intervenir? Fue extraño, definitivamente había un importante misterio tras Dylan. En otra zona de Inglaterra llamada Long Sutton o algo así. Esta zona fue evacuada hace un tiempo con la aparición de una oleada de monstruos. Tras de eso, la asociación de héroes buscaba reunir piedras mágicas antes de que se desate la segunda oleada y estaba custodiada por dos héroes. Uno de ellos se queja mencionando que si estos tuvieran extracto de hormiga roja, héroes de rango de como ellos también serían capaces de matar a las Macasia. El otro responde que sí, la parálisis era muy efectiva, pero lo que le molesta es que haya terminado saliendo una oleada, debido a que si una ruptura comienza a sacar oleadas, ya no puede ser convertida en una puerta por la asociación. Ahora el problema es que, según los rumores, otro monstruo diferente saldrá durante la segunda oleada. El héroe tiene su charla para mirar la ruptura. Este había tenido la sensación de ser observado, tal vez serían los héroes que fueron mandados dentro para cerrarla, y están regresando rápidamente. Su compañero le dice que si es así, cumpla con su trabajo y haga de guardia. Seguramente varios civiles van a venir para intentar conseguir piedras mágicas. Entonces, abriéndose la ruptura y todos se congelan. Un gran monstruo humanoide salió caminando tranquilamente mostrando una tremenda y poderosa aura. Este no era uno de los héroes enviados, ni siquiera parecía un humano. Debían reportarlo de inmediato. La criatura levantó su mano y usando un extraño poder pone a levitar a los héroes. Avanza tranquilamente causando desesperación. Uno logra sacar un pequeño cuchillo y lo arroja, pero son bloqueados con un círculo verde. Demasiado débil, dice el monstruo, presionando sus puños, causando que los héroes sean retorcidos, dañando sus órganos internos. Este utiliza su poder invocando un celular con 1% en la pantalla. Este se pregunta cómo es posible que hayan pasado 10 años en este mundo y ese por ciento no haya cambiado ni siquiera el 20%. No sé qué por ciento es. El monstruo piensa que fue un rotundo fracaso, pasó varios problemas para crear la ruptura dimensional y necesitaba conseguir maná. Uno de los que había sobrevivido intenta preguntar qué mierda estaba pasando. La entidad hablando dice: primero, antes de conseguir maná, debería eliminar a estas débiles criaturas. Mientras tanto, Dylan caminaba con los ojos cerrados. Bien tranquilo, este se alerta por algo. El suelo estaba temblando. Salen unos gusanos con demasiados dientes alrededor del prota. Este viendo los agujeros por los que salieron calcula que hay por lo menos 26 gusanos en un radio de 100 metros, diciendo: veamos cuánto podrán sobrevivir esto. Dispara su maná. Tras un momento de espera, múltiples explosiones simultáneas hacen salir volando a todos los monstruos hecho pedazos, mientras que Dylan se alegra viendo que ninguno salió vivo. En el edificio de la asociación de héroes, vemos nuevamente al viejo Na, quien estaba conversando con alguien sobre qué opinaba del chico. Este es Min, el vicedirector de la asociación, quien responde que parecía tratarse de un joven rebelde. El viejo Na pregunta si realmente su poder no podía ser medido con los escáneres de héroe. Min responde que así era, no tiene ni idea de cuál era el verdadero poder de Dylan. El vicepresidente de la asociación dice molesto que ese mocoso era demasiado insolente. Este es Par, otro Par, por eso que él siempre le cambia los nombres. Aparecen 2 y 3, alegando que Dylan debería responder todas sus preguntas sin poner un solo pero. El viejo Na lo detiene, diciendo que tiene más información, preguntando a Min qué averiguó. Min comenta que el caso del héroe Pedro se debió a que este intentó asesinar a Dylan, dejándole una grieta. Contra su plan terminó ayudando al muchacho a despertar. Entonces el joven tomó venganza de Pedro, luego de despejar por sí mismo la ruptura ocurrida donde su abuela. A partir de eso pudieron ver cómo tiene una personalidad muy confrontante, pero no hay dudas, posee una fuerza extraordinaria. El viejo Na, tras escuchar esto, se da cuenta que Dylan era como un caballo salvaje. Sin embargo, era un buen caballo de todos modos. Después de eso, el chico solicitó un trabajo oficial en la asociación. La pregunta si acaso había pedido ser gerente, un miembro ejecutivo o algo por ese estilo. No, él solicitó ser un héroe rango S como Chris, aclara Min, sorprendiendo así a los dos alto cargo de la asociación. Vemos a Dylan terminando de matar a los gusanos monstruosos, viendo como la nueva licencia de este fue nombrado octavo héroe de rango S en toda España. No estaba mal, gracias a ello puede permitirse moverse por el país libremente y cazar donde quiera en las grietas, riendo como loco. El viejo Na, debido a que Dylan fue directo a una grieta para cazar tras obtener su licencia, le parecía un joven muy inquieto. Min dice que la capacidad para combatir del protagonista también era excepcional. Para reaccionar alterado, ¿cómo es posible que haya ido solo sin equipo o gremio? Nadie lo está acompañando en una grieta de segundo grado, ¿acaso estaba loco? Min y el viejo Na se quedaron serios sin responder, para se incomoda con el silencio. Por esto aprovecha para mencionar al presidente que si Dylan regresaba con vida tenía que revelar su identidad y promoverlo para hacerlo famoso, ya que era el octavo rango S del país. El señor Min lo tranquiliza porque tal vez no es lo que desea el joven, como mínimo debería preguntarle antes de hacer nada, para intentar rebatir esta idea, debido a que si en estos momentos anunciaban la aparición de otro rango S, la gente se sentiría más segura con respecto a la aparición de monstruos, pidiéndole así su opinión al presidente. Este responde que comprendía las opiniones de ambos, sin embargo, le gustaría conocer por sí mismo al joven Dylan antes de tomar la decisión, mientras el protagonista aplastaba a otro gusano. Por detrás varios más intentaban cazarlo, y al sentirlo, el protagonista se gira lentamente preparando un poderoso ataque de maná de atributo fuego, envolviendo su mano en llamas, realiza un intenso corte con su brazo, partiendo de esa forma a todos los monstruos en el aire. Es una lluvia de cadáveres de bestias. Este, colocándose sobre la montaña de cuerpos, deja de usar su maná finalmente cansado. No podía usar cantidades tan grandes como para combatir de esta forma, realmente necesitaba conseguir un arma. Pero no hay más capítulos y lo vamos a dejar hasta aquí, chicos y chicas. Este manga realmente es algo que yo no planeaba traer, sino que es para que lo disfruten. Recuerden que la semana pasada saqué resumen y yo solo saco resumen cada 2 semanas, así que este resumen es un regalito para ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. A decir verdad, el manga es muy genérico, pero está entretenidito. Le voy a dar un 5 de 10. No sé qué ustedes dicen, díganme en los comentarios y nos vemos en el siguiente resumen. Sí, no se me ha olvidado, el mejor ingeniero del mundo. Lo estoy trabajando, el mejor ingeniero del mundo, tranquilos. Sí, no se me ha olvidado el rey de la espada del otro mundo. Vamos a esperar que la saga termine, le faltan pocos capítulos para terminar. Sí. También me acuerdo del guerrero bárbaro. Hay que esperar que se acumulen más capítulos. Sí, me acuerdo de todos los manhwas, chicos. Nos vemos, adiós, los amo.